Acabas de encontrarte con el mono número 13. Un programa de cine, literatura, ciencia ficción, videojuegos y otros asuntos tan futiles como trascendentales. Sí, nosotros también pensábamos que no había espacio para otro podcast de temas frikis, y aún así lo hemos hecho. El mono te pone ojitos tristes y te pide que lo escuches. Ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer? Hola, majetones, majetonas, bienvenidos de nuevo a este nuestro cuarto programa ya de El Mono número 13. Y si estáis por aquí, ya sabéis de qué vamos a hablar, pero lo que seguramente no sepáis es que vamos a repetir formato. Dado el éxito de crítica y público del programa de El Guerrero número 13, os acordaréis, Devoradores de Cadáveres de Michael Crichton y después la película de John McTiernan, pues vamos a hacer lo mismo esta vez, pero con Camino a la Perdición, ¿vale? Si os parece. Y para esta aventurita me acompañan con sombrero de ala ancha, gabardina y nada debajo, Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo, pues precisamente estaba pensando, ostras, la presentación, no me he preparado ninguna tontería, que no me diga a mí el primero y la pienso, pero por un lado me has dicho el primero, pero como tú ya has dicho la tontería... Claro, como yo soy tonto. Lo de gabardina y sombrero lo firmo, o sea que muy contento con esta presentación. Fenomenal, pues muy bien, bienvenido. Y viene baldado de cargar barriles por la parte de atrás de O'Neill's. Bing, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Vamos a por fin a una buena peli, parece, juntos. Ya iba tocando. Hemos rozado un poco el palo con nuestras reglas, pero bueno, a ver qué tal. Nada, perfecto, muy bien. Por fin una buena peli. Algo preocupado viene también a acompañarnos, que se ha dejado, parece, los libros de contabilidad en el banquito, tomándose allí la litrona. Ernesto, ¿qué dices? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien, tío. Aquí, como siempre, amargado con el clima inglés. Siempre saco el mismo tema, pero esto ya empieza a ser deprimente, tío. Ayer por la noche un viento, una lluvia y... Bueno, pues preparado. Ayer estuve preparándome todo el programa a conciencia, como suelo hacer, ya que no podía salir a la calle. O sea que vengo repleto de datos. Bueno, sabrás entonces que el director que nos acompaña es de allí, es de Reading. ¿Qué dices? Sí. Pues no lo sabía. No, sí lo sabía. Él ha sufrido el clima como tú. Vamos, no me extraña que saliera de aquí por patas, que menuda mierda de sitio, ¿sabes? Y marido de la auténtica Kate Winslet. Sí, señor. ¿En serio? Sí, señor. Sí. Bueno, ya yo acabar el podcast, o sea, me habéis dejado culo twister nada más de empezar. Nos vemos en el quinto. Sí, es el mono. Sí. Pero ese no es marido, Ojo. Bueno, al parecer la Kate Winslet estuvo casado, ¿no? Con no sé si era un ayudante de cámara y tal, se separó, tenía un hijo de esa relación, no recuerdo si era un hijo o una hija, y luego tuvo también, ahora tiene una hija, me parece, con Sam Mendes. Bueno, pues ya lo podéis imaginar, Camino a la Perdición, la película, Camino a la Perdición, la novela gráfica en la que está inspirada, de la que ahora sabremos un poquito más, que a su vez está basada en unos mangas. Pero antes de que Juan se meta con esto, alguien tendrá que decir algo del año 2002, ¿no? Bing. Sí, allí vamos. Después de la gran cantidad de críticas que hemos recibido por no hacer la efeméride en Dungeons and Dragons, bueno, críticas positivas. Sí, porque lo demás fue brutal. Vamos a empezar con la efeméride. Bueno, pues por fin saltamos en el mono número 13 de siglo, Y bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, este año pasó absolutamente de todo. Para empezar, me ha parecido lo más relevante que hay que señalar es que el año 2002 es el año en el que se hunde en Galicia el Prestige. Yo creo que eso lo conocimos todos, el vertido del buque petrolero que arrasó prácticamente, ¿no?, la Costa da Morte. Otro hito también que sucedió en ese año fue el corralito que hubo en Argentina.
¿vale? De hecho, a España emigraron después de ese año muchísimos argentinos, ¿no? Como yo conozco. Ese año también el presidente americano George Bush afirma que Irak, Irán y Corea del Norte apoyan el terrorismo y los declara eje del mal. El Tribunal Internacional de La Haya empieza el juicio por crímenes de guerra contra Slobodan Milosevic, el presidente federal de Yugoslavia, y Ana Botín asume la presidencia de Banesto, ¿vale? España termina la convivencia del euro y la peseta, quedando el euro como la única divisa de corte legal. Y Oksana Fedora se convierte en Miss Universo, pero es destronada 4 meses después por la panameña Justine Pasek. Vaya drama, ¿eh? Pero brutal, ¿eh? Pues fíjate esta, ¿eh? En el mar Mediterráneo se produce la explosión de un meteorito con una potencia similar a la bomba detonada en Nagasaki. Suiza ingresa en las Naciones Unidas. El ginecólogo italiano Severino Antorini asegura haber clonado con éxito un ser humano. En una playa de Tasmania aparece muerto un calamar gigante con tentáculos de 15 metros. Winona Ryder es declarada culpable por el robo de objetos de valor por un importe de $5.500 en una boutique de Nueva York. Luego, eso sí que lo recuerdo, lo del Kraken no, pero eso sí. Claro. Sí, yo también. Luego dicen que nada, tenía problemas de cleptomanía. El explorador Jacques Paljevit afirma haber descubierto El Dorado, la mítica ciudad inca de Paititi entre la zona de Cuzco y Madre de Dios en Perú, y el ejército español logra desalojar la isla de Perejil en la llamada Operación Romero Sierra, ¿no? No sé si os acordáis, creo que era de Trillo, ¿no? Al alba y con tiempo de levante, las gloriosas tropas españolas tomaron Perejil. Eso fue brutal. Jimmy Carter se convierte en el primer presidente dentro o fuera de su mandato en visitar Cuba desde la Revolución Cubana en 1959. Al Qaeda comete un atentado en Bali, esto sí que me acuerdo yo también, donde mueren 202 personas. Y el Congreso de Estados Unidos reconoce al italiano Antonio Meucci y no a Graham Bell como el inventor del teléfono. En el ámbito cultural, Ernesto, esto te va a encantar, Alicia Keys gana 5 Grammys con su álbum debut Songs in A Minor. Qué buen inglés. ¿Has visto? Disco que ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo. Coldplay lanza su segundo álbum de estudio, A Rush Blood to the Head. Audioslave, formado por los miembros de la banda Rage Against the Machine y el cantante de Soundgarden Chris Cornell, lanza su álbum de debut bajo el nombre Audioslave. Los Planetas, Juan, lanzan su disco Encuentro con Entidades. Y esto, señor rockero, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona lanza su 9º álbum de estudio titulado Santo Pecado, ¿eh? 9º y no último, ¿eh? Sí, ya. Grandísimo, Ricardo. Ricardo es enorme, ¿eh? La película de Los Otros de Alejandro Amenábar gana 8 premios Goya y Thalía saca su segundo álbum de estudio, a que no sabéis cómo se llama el álbum de estudio. ¿Talía? Déjame adivinar, está liado, sí. Thalía, exacto. Se estrenan ese año el episodio 2 de Star Wars, El ataque de los clones y Las dos torres, del Señor de los Anillos. Qué buen año. Pero bastante bueno, también El pianista y bueno, y Camino a la perdición, de la que vamos a hablar. En deportes, Fonsi Nieto, el ahora reconocidísimo DJ, gana el circuito de Jerez en 250 centímetros cúbicos. El Mundial de Corea y Japón gana Brasil a Alemania con 2 goles de Ronaldo Nazario, que luego ficharía por el Real Madrid con ese pelado triangular que la verdad, en fin, poco comentar. En Estados Unidos Tim Montgomery bate el récord de los 100 metros lisos con una marca de 9,70 segundos. El Olimpia de Paraguay gana su 3ª Copa Libertadores y en México se funda el Chiapas Fútbol Club. El Deportivo de La Coruña gana la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu el día del centenario del Real Madrid. ¡Oh, centenariazo! ¡Centenariazo! Centenariazo, todo el mundo recuerda esa cara de Florentino, pero bueno, ese no fue un trágico año para el Madrid porque el Madrid gana ese año la 9ª Copa de Europa con el golazo de volea de Zidane. Todos recordamos a Ernesto en su casa tirado delante de la televisión, luego se pasó al lado oscuro, y también gana ese año el Real Madrid la Copa Intercontinental, ¿no? Debuta John Cena en el circuito de Wrestling, en el programa de SmackDown. A ver si os acordáis de esto. Johann Müller, el esquiador alemán nacionalizado español. Juanito Müller. Juanito Müller, sí, lo pillaron con doping, ¿no? Exacto, gana 3 medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, la primera vez que ganaba como una medalla olímpica en unos Juegos de invierno, y posteriormente la pierde porque estaba dopado, ¿vale? Alemania gana el Mundial de Hockey sobre hierba celebrado en la India tras ganar 2-1 a Australia en la final. En tema de nacimientos, nace el futbolista japonés Koinse y Ansu Fati, la promesa ahora lesionada del FC Barcelona. El rapero argentino Trueno también nace ese año, junto con Daim Narrechi, estrella mallorquina con millones de seguidores en TikTok e Instagram. Daniela Lieberman, la pianista mexicana, y Huen Kikai,
cantante y miembro de la banda surcoreana TNT. Todos estos, los que nacen a partir de 1996, son conocidos como la gente de la generación Z. Yo no tenía ni puñetera idea. En el término de fallecimientos, estos va a matar, muere nuestro compatriota malagueño, miembro del dúo Sacapuntas, Juan Rosa, conocido como el Pulga. También muere Margaret Royce Armstrong Jones, hermana de la reina Isabel II, el futbolista del Real Madrid grosso. Muere Billy Wilder, pedazo de director, Hostia. De las películas como El apartamento, La tentación vive arriba, El crepúsculo de los dioses, por citar alguna. Muere Ruth Handler, la creadora de la muñeca Barbie. En el ámbito musical es un drama. Muere John Edwistle, o como se pronuncie, de The Who. Leila Stanley, de Alice in Chains. Paul Baulov, cantante de Exodus. Ana Falcón, la mítica cantante de tango argentina. Y Juan José Palacios, alias Tele, de la banda Triana, magnífica. Rock andaluz. Pero brutal, ¿eh? El español y premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, y también el Nobel de Economía, el estadounidense James Tobin, muere en ese año. El fundador del diario El País y Alianza Editorial, José Ortega Espotorno, Xi Shonzuzun, padre del actual líder de China, Xi Jinping, y Chillida muere también en el año 2002. Y Troll Jung, la secretaria de Adolf Hitler, no sé si recordáis la película El hundimiento, ¿vale? Sí. Pues también fallece ese año. Y bueno, el último fallecimiento lo he querido dejar para un mafioso, que es John Gotti, ¿no? Y bueno, esto es lo que puedo comentar de lo que sucedió este año 2002. Yo, mi favorita, la de Cthulhu en Tasmania. La de Kraken es brutal, yo no tenía ni idea, ¿eh? No se dice Cthulhu, es Chullu. O sea, a ver si empezamos a hablar con... Está pensado para que ninguna garganta humana pueda pronunciarlo, con lo cual yo creo que debemos aceptar cualquier aproximación. Ya empezamos con el pedante. Jaque mate, es que esa frase puede con todo. Sí, se carga lo que sea. Se carga cualquier discusión. Sí. Oye, pues muchísimas gracias, Vin. Como Nada. siempre, pues un placer. Y bueno, ya lo hemos comentado varias veces. Camino a la perdición. Yo creo que ahora lo suyo sería, como hicimos la otra vez y tanto gustó, por lo menos a nuestras madres, es hablar un poco de la parte literaria, ¿no, Juan? ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Bueno, yo cuando me planteabais la posibilidad de hacer Camino a la perdición, yo creo que os dije, no lo veo, la verdad que no sé si encaja en el mono, pero me dijisteis, bueno, está basado en una novela gráfica que a la vez está basado en un manga. Dije, estoy dentro. No tenía ni idea, la verdad, o sea, no conocía ni la novela gráfica ni el manga, que son, por cierto, obras mitiquísimas, especialmente el manga, ahora lo desarrollo un poco. Pero bueno, que me he lanzado, me las he leído. El manga entero no, porque es bastante extenso, pero he hecho lo que he podido y estoy encantado. Entonces, empezando un poco con el manga, que no sé si hemos dicho el título, El lobo solitario y su cachorro. Como decía, es una obra mítica de los años 70 del manga. Sus autores son Kazuo Koike y Goseki Ojima. Perdonad mi japonés si no lo he dicho bien. Kazuo Koike tiene otra obra muy mítica que es Crying Freeman. El lobo solitario y su cachorro, son 28 libros, ¿vale? Jesucristo. Sí, los títulos son, no voy a decir aquí los 28, tengo apuntados los primeros: El camino del asesino, La barrera sin puerta es el segundo, La flauta del tigre muerto es el tercero, y así hasta el 28, ¿no? Con estos títulos así un poco de épica japonesa. El trono del loto es el último. Lo cierto es que la edición española, que es la que yo evidentemente he leído, de Planeta de Agostini, tiene 20 tomos, con lo cual estos títulos van cambiando, aunque por ejemplo respeta el primero, El camino del asesino, pero como luego no respeta, digamos, la numeración original, en la edición española los títulos están cambiados. Lo que sí está muy respetuoso con la edición original, porque por lo visto así lo pidieron los autores en todas sus ediciones internacionales, es el sentido de lectura oriental. Y ojo que esto no es tontería, porque yo, que no soy un gran lector, leo TVOs como sabéis, pero no soy ni mucho menos un gran lector de manga, me ha costado hacerme al sentido de lectura oriental. Creo que entiendo que sabéis lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, la orientación de la viñeta, digamos. Y claro, te afectan las viñetas, entonces muchas veces estás leyendo y dices, coño, esto no tiene sentido aquí, y es que lo estás leyendo al revés. Pero bueno, y otra cosa súper, que define bastante el manga es que, por lo menos a mí me ha sorprendido, es de violencia muy explícita y también con escenas de sexo bastante explícito, ¿no? Que a pesar de ser un manga de los años 70,
Qué raro, ¿no? Para ser un manga, violencia y sexo, ¿no? Sí, no me lo esperaba, pero bastante hay. Bueno, ¿qué cuenta la historia, no? Si puedo interrumpir, ¿no? Luego en la película tampoco hay tanta violencia completamente explícita. Luego llegaremos a eso, pero a mí no me da la impresión que en la película... O sea, la película no se basa en la violencia típica de gángster de los Correcto. años 30. O sea, y No, de hecho... es una historia casi de padre e hijo, ¿eh? Exactamente. O sea, lo que es la parte de gángster y demás es un poco el atrezo para lo que es importante, en este caso para el director, que es representar las relaciones que hay entre padres e hijos. Sí que es verdad que se ven algunas escenas violentas, por supuesto, pero ya luego un poco más adelante lo comentaremos. A mí me gustaría preguntarle a Juan si el manga está basado también en la Gran Depresión norteamericana. No, ni mucho menos. De hecho, bueno, no sabría, aquí me pilla situarlo en el tiempo, pero es el Japón feudal, que cuando pensamos todos en Japón de samuráis, es el que estamos pensando, ¿no? El de las aldeas. Vale. Hostia. Un estado feudal japonés centralizado en el shogun, creo que se llama, que es su shogun, Sí. perdona, que es Sí. una especie de el regente, digamos, ¿no? El jefe. De todas maneras, con respecto a lo de la violencia de la película, sí que luego cuando hablemos de la novela gráfica, de la que hablaremos muy rápidamente para no repetirnos con la peli, la novela gráfica también es bastante violenta. Es verdad que la película baja ese grado de violencia y yo me imagino que por decisión artística de Sam Mendes o de quien fuera. Y con respecto a interrumpirme, por favor interrumpirme, porque aquí lo que ha pasado es que en una sorprendente innovación tecnológica, esta vez las notas las traigo en Word y no a mano. Traía el resto del programa. Oh, maravilloso. Sí, así que he dejado de veros en la pantalla, solo estoy viendo ahora mismo mi Super Word con mi nota, con lo cual interrumpirme a tope porque no os veo si me hacéis señales. Bueno, pues justo os quería contar la historia. Un Ronin al que se le va contratando, digamos, tipo equipo A para que me entendáis, pues para matar a alguien o para que te solucione algún problema grave. Él siempre te va a preguntar cuál es el motivo que tienes para ejecutar a esta persona, porque ya te digo que en la inmensa mayoría de las mini misiones que yo he leído, se trata de una misión de asesinato, ¿no? De contratar a un sicario. Él te pregunta por qué, tú se lo cuentas. Puede ser bueno o puede ser malo. O sea, él realmente no es una buena persona. No es. Igual el símil del equipo A no está muy bien traído, porque en el equipo A como que nos posicionamos, ¿no? Siempre por el lado de las víctimas y están sufriendo algún tipo de injusticia. Aquí realmente a veces al Ronin le contrata el malo y mata personas que tú crees que tienen razón, ¿no? Pero a eso a él le da igual. Lo que sí es, y eso queda muy claro, él es un hombre de honor. Tiene el rollo este que probablemente vosotros sabéis más que yo, del camino del Bushido, creo que se llama, ¿no? Lo del tema este del camino del samurái. Él va cambiando siempre su nombre, o sea, cuando se va presentando a la gente nunca dice su nombre de verdad, solo le dice su nombre de verdad a la persona que va a matar. Que esto es, o sea, tú cuando en una de estos capitulitos, cuando el tío le dice a alguien su nombre de verdad, tú ya sabes, a este le va a hacer pijama de madera. Este va a caer. Sí. No veas. Efectivamente. ¿Qué más os quería contar? Bueno, él se llama Ito Ogami, este es el nombre de verdad, y su historia... No impone mucho, ¿eh? No. Itogami. Bueno, lo cierto es que luego cuando lo ves en acción es... Impone, ¿no? Ahí impone. Él era el albacea del shogun para los harakiris. ¿Qué es esto? Pues es una persona que cuando el shogun te decía, porque el shogun decidía que alguien se tenía que hacer el harakiri, que eso se tenía que hacer, o sea, pues entonces el hombre se aparecía en tu corte, en tu palacio tal, y te decía, oye, vengo en nombre del shogun, tienes que hacerte el harakiri. Claro que el otro dice, joder. Me viene mal. Sí, me corta la tarde. Efectivamente. Pues entonces, él se hace el harakiri, normalmente se la tiene que hacer también tu familia. Y lo que ocurre es que el albacea lo que hace es cortarte la cabeza, o sea, te remata. Porque el harakiri, pues se ve que a la hora de matarte no es del todo... Es lento. Claro, la gente aparte que lo hace así un poco sin ganas, porque no es lo que... Claro, no, es que no apetece. Y tengo yo una preguntita. Sí. Tengo más cosas, pero vosotros interrumpid. Vale. Yo el manga no, a la novela gráfica le he podido echar un vistacillo. Yo no sé, o sea, el manga, ¿de qué época es? ¿Es muy anterior a la novela gráfica? Sí, el manga es de los años 70. Me imagino que siendo 28 tomos, esto no estoy seguro, pero estuvo publicando también durante los años 80, y la novela gráfica es del año 98. Vale. En la edición española de la novela gráfica, que luego hablaremos también rápidamente sin pegar mucha chapa, aparece una entrevista al autor, a Max Collins, y le pregunta, lo primero que le preguntan es por la inspiración del lobo solitario y su cachorro, y él dice que cree que eso se ha sobreestimado con el tiempo, ¿no? O sea, que tampoco es que sea una inspiración clara, porque me imagino que os estáis pensando, vosotros y la gente que nos está oyendo que haya visto la película, que lo que estoy contando por ahora tiene muy poquito que ver con la película. Muy poco. Claro, el Max Collins lo que viene a decir que él lo que sí quería homenajear es
lo central de la película, que como bien ha dicho Néstor antes, es la relación padre-hijo, que eso sí que está en el manga. También tened en cuenta una cosa, yo de los 28 no lo he dicho, me he leído 3. Bueno, perdón, de los 20 me he leído 3. Y entonces el hijo del que hablaré ahora brevemente es muy joven, con lo cual toda esta relación paterno-filial no está tan tratado con una madurez como está en la novela gráfica y desde luego en la película. Uh-huh. Perdona Juan, pero por lo que está diciendo, el manga también tiene otros paralelismos, ¿no? Porque si el tío es el albacea del Shogun, ¿vale? Pues es un poco lo mismo que Tom Hanks con Paul Newman aquí, ¿no? Sí, efectivamente, sí, tal cual, sí, no era solo la relación paterno-filial, hay otras cosas, y efectivamente, él como brazo ejecutor de una persona de autoridad, claro. Ahí efectivamente hay otra referencia clara de la novela gráfica de la película en este manga. Bueno, os quería decir también el nombre del hijo, que se llama Daigoro, que yo en los que me he leído es todavía muy bebé, en plan 2-3 años, con lo cual no puedo decir mucho más de él. Hay muchas referencias a la mitología japonesa, de la que yo conozco poco, pero por ejemplo él se abusa un poco porque él está siempre hablando de su famoso golpe de ola con katana bantou. Entonces cada vez que mata a alguien todo el mundo dice el golpe de ola claro, con katana bantou. Pedazo de combo, ya te digo. Que me gusta recordar cosas que hemos comentado en programas anteriores, y creo que fue Ernesto quien habló o puso encima de la mesa Caballeros del Zodíaco en el programa de Dungeons and Dragons. Ahí hay dos cosas que me recordaban mucho a Caballeros del Zodíaco, que voy a intentar describirlos para ver si vosotros, que sé que seguíais Caballeros del Zodíaco, y mucha de la gente que nos estará oyendo, a ver si a vosotros, si consigo describir para que también os recuerde. Cuando están en un duelo, él principalmente con la persona que va a matar, saltan. En el dibujo del manga hay como un ataque así un poco borroso que tú no sabes muy bien qué ha pasado, y entonces de repente la siguiente escena son ellos dos, pero cambiados, digamos, y están como de espalda. Y entonces tú no sabes ahí qué ha pasado y de repente el malo muere, ¿sabes? Y cae así. Uno de los dos. El golpe ha sido tan certero. Y de hecho, que eso a mí me recuerda muy a Caballero del Zodíaco, que de repente se cruzaban, se atacaban y se quedaban los dos en posiciones así y tal, y de repente uno caía, y el que cae suele describir lo que ha ocurrido como alabando, ¿no? Entonces le dice, por ejemplo, qué inteligente, has hecho el golpe de la ola con katana bantou cuando yo pensaba que ibas a hacer arroz con tomate, ¿no? Por decirlo algo porque no recuerdo. Y justo ahí muere. Y eso también ocurría mucho en Caballero del Zodíaco. No sé, Ernesto, si más o menos me sigues lo que estoy diciendo. Sí. No. Sí, en los Caballeros del Zodíaco todos los episodios prácticamente tenían esa imagen. Bueno, a ver, me imagino, yo es que como os he dicho antes, no he leído mucho manga, pero entiendo que esto es una técnica narrativa común del manga japonés, ¿no? Y por eso está cogido aquí, o sea que no creo que esto se crease en El Lobo Solitario y su cachorro. Oye Juan, y una cosita, has mencionado por ahí a Max Allan, pero este es quien escribe, pero quien ilustra... Richard Pierce. A mí es que realmente me interesa, ¿no? ¿Este no era de Zeita? Pues si te digo la verdad, no te sé decir mucho del Richard Pierce Rainier, que por cierto dibuja solo la mitad de... Bueno, esto lo hablamos luego, pero Camino a la Perdición tiene como distintos volúmenes y él es el primero, curiosamente es el que está acreditado en la película, no sé por qué no está acreditado el otro dibujante. Este tipo hizo para DC, hizo La Cosa del Pantano, Legión, Doctor Who y Hellblazer y alguna cosilla, yo lo recuerdo. Lo que pasa es que fue hace... O sea, nosotros seríamos unos críos cuando este tío comenzó y era DC y Marvel, eran los dos. Ya te digo, sabes tú más que yo, porque yo lo único que había tomado de nota era lo que aparece como su obra en la edición española de la novela gráfica. Bueno, con respecto al manga, que a lo mejor me estoy alargando mucho, pero bueno, quería contar otras cosillas. Y cada tomo, ¿no? Que son unas 300 páginas, son como unas 10-12 misiones. Cada una de estas misiones tienen su propio nombre, también así un poco recordando a la épica japonesa. Entonces os quería contar el que más me ha gustado de los 3 que yo me he leído, se llama La Flauta de la Muerte, y lo que nos cuenta La Flauta de la Muerte es que lo que os decía, ¿no? En este Japón feudal cuentan que el shogun a veces, cuando había dos poblados que tenían problemas entre ellos, el shogun mandaba a una serie de testigos, digamos, que representase a cada uno de los dos pueblos, que le pegase la chapa y el shogun decían, bien, pues entonces el que tiene razón es este, y a los otros les mandaba la albacea para hacerse el harakiri, porque eso era un poco la solución del shogun. Ya está, ¿no? Cortar por lo sano. Y entonces lo que ocurría es que el pueblo que sabía que tenía las de perder en esta disputa intentaba dar por el camino a los testigos del otro pueblo de camino a la corte del shogun, que otra cosa que he aprendido es que no está en Tokio, está en una ciudad que se llama Edo, que debe ser que es la capital histórica de este Japón de samuráis. Sí, a mí me suena Edo. Entonces, el pueblo que tiene la razón, como sabe que los otros van a contratar a alguien, contratan a unos escoltas que son súper famosos, que son 3 hermanos,
de los que ahora la verdad que no recuerdo el nombre, pero son como 3 samuráis también muy buenos, muy famosos. Cada uno tiene un arma, uno tiene unas garras tipo Vega de Street Fighter, que también hemos hablado alguna vez, otro lleva una cadena y el otro lleva una katana. Y claro, no os sorprenderá si os digo, el pueblo que quiere matar a esos testigos contrata al lobo solitario y su cachorro. Entonces, pues básicamente estos 3 matan primero a una especie ahí de forajidos que les sorprende por el camino, que les pegan una paliza a estos forajidos, pero en realidad los forajidos no eran más que el aperitivo, porque de repente aparece el hombre este, se enfrentan los 3 al lobo solitario, a Ito Ogami. Me gusta también porque aparte del contexto que os decía de Japón, son los únicos, en los 3 tomos que yo me he leído, es el único combate que medio le pelean a Itogami, porque lo normal es que Itogami de un katanazo te manda al otro barrio, y entonces cuando mata primero al de la cadena, luego al de la garra, y cuando mata al de la katana, ocurre justo lo que os intentaba describir, ¿no? De que se cruzan y tal, y cuando él hace su reflexión antes de morir, nos explica, ¿no? Ahí en Cuarta Pared lo que ha pasado, dice: estoy escuchando como un silbido justo antes de morir. Es como un sonido musical, como de una flauta. Dice la leyenda que un corte perfecto con la katana, la manera que fluye la sangre, hace un sonido en el aire como de una flauta. Dice: toda mi vida he intentado matar a alguien de esta manera y es un orgullo que alguien me mate a mí y yo pueda escuchar la flauta de la muerte antes de morir. Ah, bueno. Joder, pues menos mal, pues yo estaba diciendo cuando aparece la flauta, tío. Es uno pidiendo por ahí con una flauta. Dame. Claro, digo, ¿esto qué es? Dame algo. Pues tiene pinta de estar muy guay. A mí me ha gustado mucho. De hecho, hay una serie que se llama Basilisk, un anime que es parecido a la historia que estás comentando tú, que son 2 pueblos, en realidad como que llevan enfrentados desde hace cientos de años, pero que el shogun no permite que se destruyan entre ellos, y la serie empieza en una reunión, el shogun con el jefe de cada clan, y les dice que a partir de ese momento ya se pueden destrozar lo uno a lo otro, y de hecho les da como una especie de pergamino que está sellado por el shogun, y lo que intentan es cada uno de cada pueblo intenta dar caza al mensajero del otro pueblo para que no se enteren y puedan destrozarlo fácilmente. O sea que puede que sea a lo mejor una historia muy mítica dentro del Japón feudal. Y ya estoy terminando, de verdad, pero ya os digo que es que me ha gustado especialmente y quería un poco detenerme aquí. Os quería hablar un poquito de Daigoro, el pequeño, porque lo que ocurre a la vez que se van sucediendo los capítulos con estas pequeñas misiones donde contratan al lobo solitario, mediante flashback nos cuentan cuál es el origen, ¿no? Y entonces, al final, el hombre cuando era albacea del shogun, gozaba de muy buena posición en la corte de Edo y tenía familia y tal, y lo que ocurre es que cae en desgracia porque es traicionado por gente que le tiene envidia, ¿no? Entonces le tienden una trampa que sería un poco largo de explicar ahora, y básicamente matan a toda su familia menos a su hijo, que justo en ese momento está escondido, creo que en un armario o algo así, y entonces él se da cuenta que tiene que huir de Edo, coge a su hijo y se va. Él realmente con su hijo tiene una relación muy, la parte que he leído yo, muy alejada de lo que vemos luego en la película, porque de hecho no se puede decir que sea un buen padre. Hay muchas misiones que lo deja con el primero o con la primera que se encuentra, hay otra que lo deja en una cueva y le dice a Daigoro: si cuando vuelvo has muerto, tu destino es. Y se partió. Me ahorro los reyes. Y el que más me gustó, que este es brutal, le dice: Daigoro, yo he elegido el camino del sicario. Lo justo es dejarte elegir a ti. Daigoro, recordar, es un bebé que tiene entre 2 y 3 años, ¿no? Y entonces le pone una katana y una pelota y dice: Daigoro, si coges la katana, te vienes conmigo. Si coges la pelota, te mato aquí. Y entonces le pone la... Pero es que... Y empieza... Mira la pelota, Daigoro. Mira la pelota. Mira qué chula la pelotita. Es buenísimo. Y Daigoro coge la katana y él se queda ahí como diciendo: joder. Y al final... y se va con él. Que me tiene que llevar el churumbe conmigo. Sí, se lo lleva a todos lados. Y bueno, y al final pues te encariñas ya. Con esto acabo. Ha tenido muchísimas adaptaciones, ¿no? Desde adaptaciones puras al... Creo que hay distintas películas que se llaman directamente El lobo solitario y su cachorro, que adaptan algunos de estos tomos o algunas de las mejores historias, supongo. Evidentemente no las he visto. Y luego ha tenido inspiración o sea, digamos que ha inspirado a muchísimas obras cinematográficas
cinematográficas. La obvia es la de hoy, pero me gustaría que pensarais, que no va a ser muy difícil, si pensáis en un fuerte guerrero con pinta de samurái que va siempre con un niño pequeño empujado en un carrito. ¡Ojo! ¡De Mandalorian! ¡Claro! ¡Qué grande! Hay un par de escenas que vais a ver, si lo ponéis en Google, si ponéis Lobo Solitario y su cachorro y Mandalorian en Google, vais a ver un dibujo que es precisamente lo al lado, y la inspiración es clara. Y de hecho, no vamos a descubrir aquí toda la inspiración que George Lucas tuvo en el cine de Kurosawa y en toda esta historia de samuráis. O sea, que es bastante obvio que Mandalorian y Grogu son Lobo Solitario y su cachorro, por lo menos a nivel estético. Qué bien, qué interesante, Juan. Muy bien. Oye, y bueno, hasta aquí el manga y de la novela gráfica. Poquita cosa, ¿no? Porque si vamos a hablar después de la película... Sí. Pues vale, os cuento... Yo de hecho lo que había pensado es hablar un poco de los autores, que ya de hecho lo hemos comentado. Os cuento un poco la estructura. Y sí que es verdad que lo que es la historia no la contamos porque es muy parecida a la de la película. Esa iba a ser mi pregunta, de hecho, si la película es muy fiel a la novela gráfica. Totalmente fiel. Lo que tenía pensado es, como yo después en la parte de la película intentaré no dar mucha chapa, no participar mucho por aquello de no monopolizar el programa, había notado las diferencias, pero que algunas son importantes y otras no. Entonces si queréis luego durante la película sí que os puedo decir, oye, pues esto en la novela gráfica es diferente, pero que ahora de la novela gráfica pues poco más que deciros que como hemos dicho antes, el autor es Max Alan Collins y el dibujante, como hemos hablado antes, señor Roquero y yo, Richard Pierce Ramier, que ya el señor Roquero ha comentado algunas de sus obras anteriores que yo la verdad que no tenía en el radar. Pero, perdona, una pregunta, Dime. Juan, tú que te has visto la novela gráfica, o sea, a mí la película me parece brutal, ¿vale? Perdón porque salte un poquito para adelante. La adaptación, dices, de la novela gráfica a la peli, ¿está bien hecha? Es que no es tan fácil hacer una adaptación de una novela gráfica a una película y que te salga una buena peli. ¿Sabes? Lo han intentado millones de veces ahora recientemente, pues con todas las películas de superhéroes y de todo. Y para mí, de todo lo que yo he visto, lo que más me ha gustado de adaptación es El Caballero Oscuro, que me parece tremenda, la de Batman de Nolan. Y yo creo que esta me parece otra barbaridad. Si es que era una pregunta que yo tenía, si es que realmente sigue fielmente en la novela gráfica. Vale, bueno, a ver cómo respondo esto. Está súper bien adaptada porque creo que es mérito de la novela gráfica. O sea, que es una novela gráfica muy cinematográfica. Yo no sé si estaba escrita pensado para una adaptación visual, pero lo parece. Porque de hecho tiene un estilo de lectura que eso recuerda también muy al manga, muy rápido, o sea, es muy visual. No tiene un trasfondo de densidad, digamos, de diálogos y tal, que por ejemplo la adaptación de Watchmen que Zack Snyder hace de la obra de Alan Moore y tal, pues evidentemente a la hora de adaptar una novela gráfica es muchísimo más complicado, pero por cómo es la obra, Watchmen o pensando en otra obra de Alan Moore, la criticadísima From Hell, que no recuerdo quién la hizo, pero es que claro, tú dices, ostras, es un tostón, claro, pues que adaptar From Hell es muy difícil. En cambio, Camino a la Perdición me parece muy fácil es que me la he leído en 2 días, por lo que os digo, porque es muy fácil y muy visual, y entonces es decir, compadre, esto es lo que tenemos, o sea, nos vamos a salir muy poquito de aquí, a pesar de que hay una serie de cambios que luego comentamos y probablemente me deis la razón en que ayudan a la película, porque evidentemente, pues la película es un peliculón, ¿no? Sí, pero bueno, también, a ver, la película es un peliculón, pero casi como no podría ser de otra manera. Me parece que fue uno de los productores, creo que tengo aquí el nombre, Dean Zanuck, que decía que llegaba allí al set de rodaje y que él se sentía un poco raro porque pensaba que él era el único que andaba por allí que no tenía un Oscar, o que no, o como mínimo no había sido nominado a un Oscar, ¿no? Luego hablaremos. Yo sí, si os parece, ahora que Ernesto me ha dado un poco pie, damos una serie de datos de producción, hacemos un descansito y ya después nos metemos con la peli, ¿o cómo lo veis? Yo no he terminado. Ah, vale, perdona, Juan. Que me he hecho un Word de 2 páginas y voy por la mitad de la segunda. Ni media palabra. Venga. Cuéntanos. Bueno, pues básicamente lo que os quería contar de la novela gráfica, sin entrar en el argumento, que evidentemente desgranaremos luego, es que la primera fue un primer volumen, o sea, en España, os he dicho antes, yo me he leído la edición de Panini Noir, es un volumen que recopila las 2 obras que se llaman Camino a la Perdición, que se llaman Camino a la Perdición y Camino a la Perdición 2. Camino a la Perdición 1, que es la dibujada por Richard Pierce Ramier, digamos que es la historia de la película en lo que sería el road trip. Y después, 3 años más tarde, debido al éxito que tuvo la novela gráfica, porque todavía no estaba en la película, aunque me imagino que era más o menos los años del proyecto ya de la película, porque no sé si lo he dicho, la primera es del año 98, Max Alan Collins, con otro dibujante,
con José Luis García López, hace Camino a la Perdición 2. Que lo que hace, y esto es interesante, es, digamos, dentro de la misma historia, pero rellena huecos. Como sabéis, son 6 semanas el viaje que hace, del que hablaremos en la película, pues entonces el Camino a la Perdición 2 cuenta historias de cosas que han ocurrido en estas 6 semanas, presenta algunos personajes secundarios que serán adaptados e incorporados a la película, que luego lo comentamos. O sea que la película es Camino a la Perdición y Camino a la Perdición 2. En 2011, o sea, relativamente reciente, Max Collins saca una segunda novela gráfica que se llama Regreso a Perdición. Cierto, me acuerdo yo de aquello. El dibujo es de Terry Beatty, esta vez. No tiene nada que ver con la película. O sea, si os parece, al final del programa, si no nos ha quedado muy chapa, os cuento de qué va. Pero bueno, básicamente cuenta la historia del nieto de Tom Hanks, ¿vale? O sea, del hijo del niño de la película. Y ahora ya sí que he terminado mis 2 páginas de Word. Oye, pues fenomenal. La chapa ha sido importante, pero muy interesante, Juan. Estupendo, la verdad. Bueno, familia, muy rapidito. Como hemos dicho, la película es del 2002. Esto es un drama de cine negro que yo creo recordar que dura 117 minutos. Vienen a ser unas 2 horitas. En alguna ocasión comentamos que el presupuesto no fue exactamente un batacazo en taquilla, pero con un presupuesto de 80, pues lo que hicieron fue doblarlo, o sea, recuperar, como hemos comentado en alguna ocasión, presupuesto más distribución, ¿no? Que había que multiplicar por 2 un poco lo que se viene a invertir. Es curiosísimo que aquí, tanto en Film Affinity como en IMDb, no sé si lo habéis mirado, sí, tienen la misma puntuación. Es un 7,6 o un 7,7. Un 7,7 creo. Uh-huh. Y bueno, comentar de Sam Mendes, aparte de que es del barrio de nuestro querido Ernesto y estuvo con Kate, que su ópera prima es American Beauty, que eso creo que es básico. Yo tengo que reconocer que cuando la vi la primera vez me gustó mucho y cada vez soy menos fan. ¿De American Beauty? Sí. Hostia. Después me ha ido costando cada vez más verla. No es de esas películas que yo me puedo poner en bucle. Ahora la veo y me da un poquito de perecita. Mira que Kevin Spacey, yo creo que hace un papelazo brutal. Bueno, y ya esta es su segunda peli, creo, ¿no? Después, porque American Beauty es ópera prima, si no recuerdo yo mal, ¿no? Sí, hizo un par de cosas, me parece, para televisión y tal, y luego la primera peli fue American Beauty, que fue un éxito de crítica. Y de taquilla brutal. Y de taquilla también, sí, claro. Y ya después, pues, Jarhead, Revolutionary Road, que es donde conoció a la que será su mujer, Skyfall, Spectre, 1917 y demás, ¿vale? Yo creo, bueno, aquí, en cuanto al reparto, es que, como bien habéis dicho vosotros, es que no haría falta meterse en profundidad con ninguno. Aquí como actor principal tenemos a Tom Hanks, que hace Michael Sullivan, que en este caso sería el lobo solitario, ¿no, Juan? Sí. Gracias, Juan. Gracias, Juan, por la aportación. Es que a mí el director me dijo, cuentas el manga y la novela gráfica y luego ya te apagas un poco. Pues. Te vas. Bueno, después Michael Sullivan Jr., ¿no? Es Tyler Hoechlin. Este tipo ahora está mega petado y en HBO es Superman, ¿no? Lo tenemos ubicado, ¿verdad? Sí. En la nueva serie. Bueno, Paul Newman, que es John Rooney, que es el capo de la familia mafiosa irlandesa. Jude Law, que ya sabemos que es un hitman. Aquí hace su personaje es Harlan Maguire. Bueno, Daniel Craig en un papel odioso, que es el Connor Rooney, el hijo de John Rooney, Paul Newman. Y bueno, en fin, sale también Stanley Tucci por ahí haciendo un personaje histórico que es Frank Nitti y demás. Yo creo que con esto, así un poquito por encima, si queréis comentar algo, pausita y nos metemos con la peli. Yo comentaría del reparto Jennifer Jason Leigh, que es la mujer de Tom Hanks, creo. Annie Sullivan, sí. Y en los extras, porque en el DVD vienen escenas cortadas, aparecen escenas de Al Capone, que sí que aparece en la novela gráfica bastante. Entonces me hubiera gustado citar el actor que hace de Al Capone, pero lamentablemente se me ha ido la cabeza y no lo he hecho. Aquí yo creo que la idea era no quitarle mucho protagonismo, porque Al Capone es un personaje de mucho peso histórico, ¿no? Entonces aquí ponen a Frank Nitti, que es un personaje real, vamos, este hombre, Francesco Raffaele Nito, era un mafioso de Chicago que le llamaban The Enforcers, el ejecutor, era la mano derecha de Capone, pero bueno, en un papel que desde mi punto de vista Stanley Tucci, como todo, lo hace fenomenal, pues
digamos, tiene un perfil un poquito más bajo, ¿no? Porque es que un personaje como Capone eclipsaría al personaje de John Rooney, ¿no? Del propio Paul Newman, creo yo, ¿no? Sí, además que ya hay demasiados personajes, creo, ¿no? En la película que tratar. De hecho, yo también he visto la escena eliminada y lo curioso es que no hay ninguna escena eliminada que sea de tiros o de violencia. Si os dais cuenta, las escenas eliminadas son pequeñas escenas donde a lo mejor pues se ve el personaje de Tom Hanks relacionándose con los hijos o con su mujer y tal. No hay ninguna escena eliminada que sea de tiros, por eso decíamos antes. Bueno, a mí, no sé si lo has visto, a mí me ha gustado una especialmente, que por eso de hecho he citado a Jennifer Jason Leigh, que es en el velatorio del principio. Sí. Ella se va a la parte donde están las mujeres y visualmente todas las mujeres le queda claro que la rechazan, sí, y miran para abajo y no le saludan, y entonces ella se siente como apartada porque está pagando un peaje por ser la mujer de quien es. Exactamente. Esa escena me ha gustado especialmente. Sí, la verdad que en esta película a la actrices femeninas, que creo que hay una o dos, porque me parece que hay una señora mayor también que aparece por allí, no se les da importancia, básicamente. No se profundiza mucho en la relación que tiene Tom Hanks con su mujer, que por lo que se ve en la película es simplemente de respeto, ¿no? Porque la mujer sabe qué es lo que hace Tom Hanks, pero intenta no inmiscuirse en su asunto porque ella entiende que lo hace porque Paul Newman está detrás y le ha ayudado a llegar a donde están en ese momento. No sé, quizá a lo mejor alguna escena eliminada hubiese sido buena que hubiera estado en la película para dar una mayor connotación a la relación que tenían ellos dos, pero bueno, Sam Mendes decidió que tampoco era tan importante. Pero Ernesto, es que yo desde mi punto de vista es que como la trama central de la película se basa en dos relaciones de sus dos padres con sus dos hijos, muy cierto, de acuerdo, yo creo que es absolutamente totalmente intencionado el quitar eso. Bueno, yo diría que tres, ¿no? Yo diría que tres, porque son... Ahora lo hablamos, ¿no? Porque es un poco raro. Y yo simplemente decir que a mí me llamó mucho la atención cómo efectivamente han tratado a Frank Nitti, ¿no? Porque a lo largo del cine negro, ¿no? Es un personaje muy conocido que ha hecho todo el mundo y siempre será presentado, incluso en Los Intocables de Leonet de Brian De Palma, pues eso, como un sicario, un asesino y tal. Y aquí el personaje parece ser absolutamente todo lo contrario. O sea, parece ser un hombre de negocio casi. Exacto, como un gestor, ¿no? Un gestor, sí, de la corporación mafiosa, de la corporación política y tal. Y aunque no aparece en la película Al Capone, porque es cierto que no aparece, pero la presencia la notas. La notas, totalmente. La notas, no sé cómo. Bueno, antes de seguir metiéndonos en la peli, vamos a hacer una cosita, si os parece. Porque la verdad es que estamos todos deseando meterle mano a esto, ¿no? Simplemente 6 nominaciones, un premio, un Oscar, ¿vale? A la foto. A mejor fotografía, sí, para Conrad Hall, que este tío era un crack en realidad. Estuvo trabajando con él en American Beauty y al parecer tenía muy buena relación tanto profesional como de amistad. De hecho, al final de la película, si recordáis, la película está dedicada a él porque murió en 2003. Correcto. Sí, pero este tío tenía 9 nominaciones. Sí, este tío era... Este tío es un genio. Sí, ese tío... Exactamente. Es un genio. Sí, yo siempre digo que hasta el más tonto con un poco de tiempo es capaz de hacer cualquier cosa. Imagínate este tío 40 años siendo un genio haciendo lo mismo. Y de con hecho, 74 años se hizo sí, esta peli. Y además que, bueno, os habéis fijado, luego lo comentaremos un poco, que la película yo hacía tiempo que no la veía, yo casi que la recordaba en blanco y negro. Está filmada obviamente a color, pero fue algo que precisamente quería... la fotografía es... brutal. Sí, de Conrad Hall. Es algo que salió de él, es decir, él quería utilizar tantos colores monocromáticos como podían, casi que en blanco y negro, para representar un poco las sensaciones de aquella América un poco en esa depresión, en los años 30, un tanto oscura. Pues sí, el Oscar del 2003 a la mejor fotografía sí que se la llevó. No se llevó, pero estuvo nominado Paul Newman al de mejor actor de reparto. No se llevó, y es difícil de entender, mejor banda sonora por Thomas Newman. Y ya después hay 3 nominaciones un poco menores, que son dirección de arte, mezcla de sonido y edición de sonido, que tampoco se llevó, ¿vale? Pero bueno, efectivamente aquí foto, banda sonora y Paul Newman, pues si hubieran caído esos 3 a nadie le hubiera extrañado, ¿verdad? En fin. Pues la verdad que no. Simplemente decir una cosilla de Thomas Newman, que ha trabajado con Sam Mendes en casi todas sus películas.
este tío venía de una familia de compositores para cine y tal muy famosos, el padre, el hermano, el tío, y yo creo que, no sé, si ves la película y cierras los ojos, casi que también está escuchando un poco a American Beauty, porque es que el tono es muy similar, utilizando una serie de instrumentos que al parecer no son muy normales a la hora de componer música para cine, pero que este tío se ve que es un crack también en lo suyo. Muy bien, muy bien. Bueno, chavales, querréis parar, ¿no? ¿Queréis ir al excusado? Sí. ¿Coger algo de refrigerio? ¿Qué os parece? De agua, como siempre, ¿eh? Correcto. Bueno, pues venga, entonces hacemos un pequeño paroncito y volvemos enseguida, ¿vale? Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descansito y si os parece nos vamos a meter con la película. Lo que tengo pensado para este cuarto programa es he separado la película en 3/3, ¿vale? Esta vez sí salen las cuentas de la fracción, no como en el caso de Postman. Y porque es que la película realmente es que tiene 3 actos, yo creo que están claramente diferenciados. Entonces os hago un pequeño resumen de cada tercio y comentamos, ¿parece, no? Sí. Perfecto. Bueno, pues la película nos sitúa en el año 1931, viene a decirnos que estamos en algún sitio del Medio Oeste y bueno, aquí tenemos la voz de Michael Sullivan Jr., que es este personaje de Tyler Hoechlin, el hijo de Tom Hanks, y nos va a situar, digamos, en un viaje de 6 semanas con su padre y nos va a contar, digamos, un poco en qué va a consistir esto, ¿no? Sabemos que estamos casi al principio de la película, en un velatorio. Es la familia Rooney, es una familia de la mafia irlandesa. Como sabemos que sucedía en la época esta de la ley seca y demás, es familia y asociado. Por eso se le llamaba Cosa Nostra, uno de los nuestros, ¿no? Cuando ya uno pertenecía realmente a la familia. Y entonces, en este velatorio vamos a ver al personaje de Paul Newman, que es John Rooney, que es quien reparte el bacalao. Su hijo, digamos, natural, su hijo de genética es Daniel Craig, ¿vale? Que es Conor Rooney, pero hay un personaje que es el de Tom Hanks, que es el de Michael Sullivan, que es como su hijo adoptivo. Está también en este velatorio, ¿vale? Hace un poco el personaje del Hitman, y en este velatorio se produce un percance donde el hermano del fallecido viene a insinuar que algo turbio está sucediendo, ¿vale? ¿Esto qué va a motivar? Va a motivar que Tom Hanks está siempre al quite, se ve que es un tío bastante resolutivo, un personaje, una piedra angular fuerte de esta familia Rooney. Lo saca un poco del escenario, digamos, está hablando un poco está dando unas palabras en el velatorio de su hermano y demás, lo saca un poco de allí para evitar que diga ninguna tontería y van a ir a confrontarlo, tanto Tom Hanks, este personaje de Michael Sullivan, como Conor Rooney, ¿vale? Van a ir a confrontar a este personaje y van hasta su cuartel general, donde se ve que hay barriles y demás, porque como hemos comentado, pues todo un poco la época de la ley seca y demás. Ya estaba finalizando, porque el 31 ya es una época tardía. Y aquí, en esta situación en la que están hablando con él y demás, se viene a insinuar que alguien está metiendo la mano, que no ha sido él como asociado ni su hermano han tenido absolutamente nada que ver, pero aquí rápidamente Conor Rooney, este personaje de Daniel Craig, que es un personaje odioso, rápidamente le pega un tiro, ¿no? Se produce una situación violenta en la que Michael Sullivan pues ya no tiene más remedio que reaccionar y tal, y todo esto lo presencia, que se había escondido en el coche, el hijo de Tom Hanks, Michael Sullivan Jr., que es un chaval que se ve que está pues un poquito perdido y quiere saber un poco lo que hace el padre, y entonces en alguna ocasión pues ha visto un arma por casa y demás, ya va siendo mayor y se va dando cuenta y tal, y entonces hace la trastada de esconderse en el coche para ver qué hace su padre en un día normal. Y resulta que en un día normal su padre pues está matando gente, porque es un hitman.
¿no? Es una faena porque, claro, el personaje de Conor Rooney, este personaje de Daniel Craig, al final, pues, ha visto que hay un chaval ya con una cierta edad que lo ha visto matar. Entonces se ve un poco la tesitura de, bueno, oye, este se callará, tu niño se callará, a lo que Michael Sullivan dice, es mi hijo, ¿no? Y le dice, con eso me basta, ¿no? Pero realmente sabemos que no tiene tanto que ver con eso, como que al final el personaje de Conor Rooney tiene envidia de Michael Sullivan, ¿no? De este hermano postizo que finalmente se lleva mejor con su padre que él mismo, ¿no? Y entonces se va a producir una situación donde Conor Rooney le dice a Tom Hanks, le manda una misión como si fuese de parte de su padre, de John Rooney, de Paul Newman, oye, ve y consigue este dinero que es un moroso y tal, ¿vale? Con una carta, ¿no? Y en la carta lo que viene a decir es, oye, cárgate a Michael Sullivan y tus deudas están pagadas, ¿no? Se quiere quitar a este hermanastro, a Michael Sullivan se lo quiere quitar de en medio, no solo por la situación que se ha vivido con su hijo, sino porque, como hemos podido ver durante el velatorio, él lo envidia terriblemente, envidia la relación que tiene con su padre y demás, y mientras tanto va a intentar acabar con toda la familia de Michael Sullivan, ¿no? Esto sabemos un poquito después que, por supuesto, de motu propio, en este personaje odioso de Daniel Craig, y sin contar con su padre John Rooney, porque Paul Newman en el fondo es un hombre de honor, quiere mucho a Michael Sullivan, quiere mucho a los hijos de Michael Sullivan, los trata como si fuesen sus nietos y bueno, y digamos que al final lo que se produce es un asesinato donde además no muere el personaje de Tom Hanks, que Tom Hanks consigue escapar de ese embrollo, no muere tampoco su hijo que presenció el asesinato, sino que muere su mujer y su hijo menor, que era un chaval que era un alma blanca, ¿sabes? Y bueno, y lo que sucede entonces es que ya la ha cagado, ¿no? Porque ahora tiene al Hitman, a Michael Sullivan, lo tiene en contra, lo tiene con ganas de venganza y demás. Incluso la familia Rooney le ofrece dinero para que se vaya a Irlanda y demás, y manda un mensajero que le transmita esto, y durante todo ese proceso se ve que le tiene un respeto terrible a Michael Sullivan, pero él está dispuesto a mandar un mensaje y declara realmente la guerra matando a este mensajero a la que había sido su familia, ¿no? La familia Rooney. Y este sería, digamos, el primer tercio de la película. Y ahora, pues, es decir lo que queráis. Bueno, a mí me gustaría resaltar, bueno, lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Que esta película es un poco, o lo que quiero resaltar más es la relación que se tienen entre padre e hijos, ¿no? Aquí tenemos tres relaciones en mi parecer, que es la que tiene Paul Newman con el personaje de Daniel Craig, el personaje de Paul Newman con el personaje de Tom Hanks y el personaje de Tom Hanks con su hijo, ¿no? En esta primera parte nos deja muy claro, como bien ha dicho el señor Roquero, que Paul Newman, digamos, que le tiene un mayor aprecio a Tom Hanks. Hay una escena muy mítica al principio de la película donde los dos se ponen a tocar el piano, que al parecer en una entrevista a Paul Newman él decía que en principio se había concebido para que los dos se pusieran a bailar, no sé el qué ni cómo, pero claro, Paul Newman le dijo al director que él ya no estaba para esos trotes y al final decidieron hacer esta composición de piano para demostrar la complicidad que había entre ellos dos, con el personaje de Daniel Craig muy atento a lo que estaba pasando y con una cara un poco desencajada, ¿no? Porque se estaba dando cuenta de que su propio padre prefería a Tom Hanks antes que a él. La película para mí es una maravilla visual. Antes hemos estado hablando de Conrad Hall acerca de su Oscar sobre la fotografía. Yo creo que cualquier persona que quiera aprender un poco solo del aspecto visual, no vamos a entrar en otros detalles, tiene que verse esta película 20.000 millones de veces porque cada escena es, desde mi punto de vista, es prácticamente perfecta. Comentar, como ya hemos dicho, el tono monocromático que tiene la película para que parezca que es blanco y negro. Desde un punto de vista técnico o de producción, como ha dicho el señor Roquero, estamos en una población, bueno, cerca de Chicago y tal, en un invierno, que luego va a ir cambiando a algo, a primavera, otoño, claro, y luego a primavera, un poco representando también la relación que tiene con su hijo, un poco más de cercanía y abierta. Simplemente decir, por ejemplo, que el 98-97% de la nieve que vemos en la película es falsa, completamente falsa, y durante este primer tercio
A mí me gustaría destacar la escena, por ejemplo, de cuando el niño ve a su padre, bueno, o ve como Connor mata al personaje de Finn en la brutal. película, Sí, que muy buena. es increíble. De hecho, el personaje de Finn me parece que salía en Juego de Tronos haciendo el líder de los salvajes. Sí, claro que Si sí. no estoy equivocado. Mans Rider, sí. Más Rider. Exactamente. Y a mí me gustaría destacarlo por el plano en sí, porque es Está un como primer- grabada por debajo de la puerta, ¿verdad? Exactamente, Sí. hay como una rendija donde el chaval puede ver perfectamente lo que está pasando entre Connor y el personaje de Finn, y su padre Michael Sullivan se le ven los pies como Sí, se pone justo al genial. lado, y es un plano de perspectiva en primera persona que a mí me parece brutal. A mí me gustaría preguntarle a Juan si ese plano es invención, por así decirlo, de Sam Mendes, o ya venía así en la novela gráfica de ese mismo modo. Pues lo que ocurre aquí, que es un cambio, pero es un cambio sutil con respecto a la novela gráfica, que no era de los que tenía pensado comentar. Se produce este asesinato, pero realmente no ejecutan a una persona que se siente traicionada por los Sullivan, que cree que le han puesto una trampa a su hermano, sino que lo que ocurre es que el personaje de Paul Newman, perdón que ahora no recuerdo cómo se llama en la película, John Rooney. exacto, pues les ordena ir a darles un toque de atención a una pequeña minibanda que está haciendo su propio contrabando de alcohol sin pagar la tasa, ¿vale? Que de lo que se acusa a estos, por otro lado. Sí, efectivamente, es lo que se acusa esto, pero digamos que aquí en la novela gráfica aparece dibujado tal cual, o sea, les pillan descargando un camión, y entonces pasan dentro de la nave, y respondiendo ya más concretamente a lo que preguntaba Ernesto, el plano sí que es de creación de la película, porque en la novela gráfica el hijo les está espiando desde la ventana. Ah, qué gracia, tío, qué bueno. Este aporte de debajo de la puerta que queda también, ¿no?, en el marco, digamos, de la pantalla, es original de la película. Ah, vale. Sí, además que es espectacular, porque luego cuando dispara a su padre ve cómo caen las balas y tal. A mí me parece increíble. Por eso decía yo antes que a mí me parece que la adaptación de la novela gráfica aquí a Camino a la Perdición es brutal, ¿vale? Porque realmente lo que se impone aquí, a ver, hay que tener en cuenta que son dos lenguajes totalmente diferentes, una novela gráfica y el cine, ¿vale? Entonces adaptar el contenido de la novela gráfica al contenido cinematográfico no es fácil, y aquí se impone el lenguaje del cine sobre el lenguaje de cómic, ¿vale? Este plano realmente, si no aparece en la novela gráfica y sí que aparece aquí, es porque Sam Mendes quiere que sea así. Yo simplemente, lo primero, la historia realmente que se cuenta es la historia del niño, ¿eh? O sea, el protagonista real de la película es el niño, que con la voz en off al principio me recuerda mucho a la peli de Truffaut de los 400 golpes. Es la historia del niño, ¿vale? Es la historia de un niño, la película es la historia del niño, cómo pasa de la niñez a la madurez, ¿vale? Se ve en una situación no buscada por él, no forzada por él, donde sucede esto, ¿no? Esto es lo que te digo mucho de los 400 golpes de Truffaut, la historia del niño, ¿no? El niño es el que va desencadenando todo, ¿vale? Como vayáis viendo, y la relación principal aquí de la película, como habéis dicho, efectivamente, entre los padres y los hijos, ¿no? Por un lado está la de Tom Hanks con sus dos hijos, ¿vale? Tiene dos. Parece que a Peter, al niño pequeño, le hace más caso que a Michael, que a su propio hijo, ¿de acuerdo? Y eso es un poco... Hay un paralelismo ahí, un juego de espejos, ¿no?, si lo queréis llamar así, con la misma relación que tiene Paul Newman, Daniel Craig y Tom Hanks, ¿vale? Donde digamos que Michael se ve reflejado un poco en lo que es Daniel Craig, ¿vale? Porque le tiene un poco como recelo al hermano, ¿no? Porque precisamente el caso de Tom Hanks le hace más caso a Peter que a él, y en el caso de Paul Newman le hace más caso a Tom Hanks, aunque no sea su hijo natural, que a Daniel Craig, ¿vale? Entonces ahí hay un paralelismo claro. Por otro lado, la presentación de Paul Newman al principio en el velatorio ya se ve que es un personaje que tiene una posición de poder, porque se ve hablando y se ve a muchísima gente que está dependiendo de él con un símbolo de respeto, ¿vale? Que se le tiene. Luego ya te está marcando ahí directamente que es un personaje, pues bueno, el capo cañoneri, ¿no? De un poquito del lugar, ¿no? Si os fijáis, la presentación
de este primer tercio ya se va viendo la relación que tiene Tom Hanks con su hijo. El hijo le tiene muchísimo respeto al padre, y en una situación o en una escena que a mí me encanta es que el padre llega, Tom Hanks llega a la casa, y lo primero que hace Tom Hanks en cuanto llega, pues llega de su trabajo, está arriba del todo, pues eso, quitándose las cosas de su trabajo y tal, y la madre le dice al niño, oye, sube a avisar a tu padre como para cenar, ¿no? Un entorno familiar. Y el niño sube arriba, se queda mirando desde el pasillo, siempre en ese primer plano, ¿no? Que toda la película se va viendo a través de los ojos del niño, y lo primero que ve a Tom Hanks es tirando por un lado un rosario, y luego tira una pistola, ¿sabes? Una doble moral, ¿no? Es decir, eres un tío muy católico, como todos los irlandeses son muy católicos, luego tiras la pistola. Cuando el niño le dice algo a Tom Hanks, papá, la cena, Tom Hanks automáticamente pone encima el abrigo como para ocultar la pistola, ¿no? Es decir, el padre le intenta ocultar a su hijo a qué se dedica. De ahí, claro, lo que estábamos hablando, el hijo precisamente pues ya se intriga en cuanto le ve la pistola. De hecho, el niño pequeño, el otro hermano, le pregunta al hijo, oye, ¿a qué se dedica papá? ¿Papá qué hace? ¿Sabe? Está como continuamente... ¿Qué es lo que está haciendo? Y eso le pica un poco el gusanillo a Michael, ¿no? Al hijo de Tom Hanks, que ya no es tan niño, ¿vale? Ya es un poquito más maduro, ¿no? Y por eso estuvieron tentados de subtitular, ahora que has dicho lo del tema católico y demás, y pudo haberse llamado Camino a la Perdición, Ninguno veremos el cielo. Ojo, Claro. Que eso lo hacemos mucho aquí en España por joder. Y lo que te comento, ¿no? Entonces, la escena, efectivamente, hay dos escenas para mí fundamentales que no hemos comentado, que se ve la relación, por un lado, de Daniel Craig con Paul Newman. La primera es cuando están tocando el piano, que la has dicho tú, Ernesto, que se le ve la cara a Daniel Craig sonriendo la cara, pero los ojos prácticamente están como llorosos de envidia, muertos de envidia, que de hecho el niño pequeño de Tom Hanks le dice, oye, ¿por qué siempre estás sonriendo? Y contesta Daniel Craig, porque es que esto es como para morirse de risa. Sí, todo es jodidamente gracioso, o algo así le dices. Claro, ya se ve el recelo que tiene ahí. Y la segunda escena, no sé si os habéis fijado, es cuando Daniel Craig, justo después de haber matado al día siguiente... Sí, pide perdón, esa escena brutal. Pide perdón en la mesa, ¿vale? El padre de Paul Newman le dice que no me vale el perdón, y al final... Sí, inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo y tal, y se ve a Daniel Craig en un primer plano con la cara desencajada, y desenfocado en la parte de atrás se ve a Paul Newman cómo se va con Tom Hanks y le echa la mano encima, sí. ¿sabe? A Tom Hanks, la mano encima. Entonces, claro, nota el odio y se nota la diferencia de relaciones que hay entre uno y el otro, ¿no? Pues esto que apuntas, que me gusta mucho esta escena que apuntabas y la otra anterior, más las que ha dicho Ernesto, sobre todo, claramente, aquella que se graba por debajo de la puerta, a esa le sumo yo aquella en la que a Tom Hanks lo meten en la trampa para que recaude el dinero, cuando está el revólver debajo del periódico y el que recibe la carta puede leer, oye, cárgatelo y tus deudas están pagadas. A mí esa escena me parece espectacular. Esa escena es tremenda también porque, ya te digo, ahí se ve que el Sam Mendes es un mega crack. Sí, porque eso es un plano secuencia, ¿vale? Que el tío Sam Mendes, un maestro en el plano secuencia, ya lo hizo con 1917 con la peli, pero se ve cómo va avanzando por todo el bar, ¿de acuerdo? Y ahí se ve es uno de los momentos donde se puede apreciar mejor la fotografía que estamos hablando, porque se ve que va pasando en ese plano secuencia por un sitio oscuro, de repente se abre una cortina y se pone todo rojo, que es un burdel. Llegan ahí a la puerta donde está el tío y pasa otra iluminación, es brutal, ¿no? A mí también me gusta mucho, y es muy difícil hacerlo en el cine, los juegos de miradas que hay entre los personajes. Pues realmente no es una película que tenga un diálogo continuo. Hay muchos momentos donde no hay diálogo y donde se está diciendo todo con los ojos. En esa misma escena sucede. En esa, claro. Que además creo yo que el gesto que hace él, porque se pone la mano en la sien, que debe ser un gesto que él le hace al boxeador como diciendo hay que matarlo, ¿no? Sí. Ese debe ser un gesto para que lo pueda interpretar el boxeador, porque solamente con la mirada no puede ser que el boxeador rápidamente le cambie la cara y ya sabe que de repente están los dos metidos en una habitación con Michael Sullivan y de ahí pues
pueden no salir, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema de la mirada y demás es tremendísimos, ¿no? Y por último, perdón que me he extendido más de lo que esperaba, efectivamente, aquí hay una escena, ¿no? En la que es la escena del tiroteo, ¿vale? Donde marcan que es una escena donde está diluviando, ¿no? Hay dos escenas, como veremos a lo largo de la peli, donde están diluviando, que van marcando un poco los cambios de los personajes y los cambios de la narrativa de la historia. Aquí es, como digo, el niño el que desencadena realmente todo lo que va a suceder después, es el niño, porque se oculta, ve lo que está pasando, ¿de acuerdo? Y desencadena ya todo lo demás. Date cuenta que las escenas de lluvia son escenas de cambio de personaje. Y de tiroteos. Sí, las dos. Y de tiroteos, de las dos. O sea, llueven balas en las dos escenas. Bueno, y simplemente por decirlo, ¿no? Aunque sorprendentemente para ser una peli de gángsters hay dicho que no hay mucha violencia, yo creo que la violencia está presente desde el inicio de la película, porque estamos en un funeral, ¿sabes? O sea, acaban de matar a uno y lo acaban de matar los propios compañeros suyos. Sí, no es explícita, pero implícitamente está siempre. Implícitamente está siempre el tema de la violencia, el tema de las relaciones entre los padres y los hijos, y es sorprendente porque Tom Hanks para mí es el antihéroe. Claro. Yo la verdad que cuando vi esta película hace muchísimo tiempo, he tenido la suerte obviamente de verla otra vez, yo no sé, tenía la impresión, se lo comenté al señor Roquero fuera de micrófono hace varios días y tal, que a mí no me pega Tom Hanks en este tipo de películas. Es raro, a mí se me hace raro ver a Tom Hanks con un arma en la mano, ¿no? Sí. Y pegando tiros y tal. Alguno dirá, bueno, salvar a Soldado Ryan. Salvar a Soldado Ryan, de hecho yo creo que Steven Spielberg tiene la misma percepción que tenemos nosotros. Por eso, a la mitad de la película le hace decir, bueno, yo era profesor allí en mi casa y ni yo mismo me reconozco, ¿no? Como que él tiene que dar una explicación para decir, oye, que yo sé que vosotros no estáis acostumbrados a verme a mí con un arma en las manos, que no os parezca raro, porque en la guerra yo entiendo que cualquiera se puede convertir en un asesino o tener un poco de dos dedos de frente para saber lo que tiene que hacer en cada momento. Y eso yo creo que lo entiende muy bien Steven Spielberg. Aquí en realidad el personaje Tom Hanks también yo creo que es un acierto por parte de Sam Mendes, porque el personaje yo creo que también vive un poco con esa redención que quiere alcanzar, porque él se dedica a lo que se dedica, pero se ve que no es un asesino que lo hace simplemente porque le guste matar, como el personaje de Jude Law. No es un personaje completamente loco o que esté metido en ese ambiente al 100%, sino que fue ayudado por el personaje de Paul Newman cuando tenía dificultades. Eso nos lo dejan claro durante la película, y el resto de la película, y de hecho Paul Newman dice en un momento dado que ninguno de los dos verán el cielo. Es como que los personajes se dan cuenta de que ellos lo que están haciendo está mal, pero que lo tienen que hacer, que es su vida, la han elegido, sí. Y de hecho el personaje de Tom Hanks no quiere que su hijo Michael siga esa misma vida, porque él entiende que lo que está haciendo es malo. Antes ha comentado el señor Roquero, no, me parece ha sido Bing, me parece el que ha comentado que deja la pistola y luego también deja el rosario. Ahí nos da a entender la disociación en el personaje que tiene entre lo que tengo que hacer, pero sé que está mal, pero lo tengo que hacer de todas maneras, y yo salgo ahí todas las noches, y si tengo que matar a una persona no me siento orgulloso de ello, no quiero que mi familia siga por el mismo camino, pero tengo que hacerlo. Sí, él lo materializa diciendo que están en deuda con el señor Rooney. Exactamente. Lo llega a decir. No teníamos nada y gracias a él, pues... Totalmente. Exactamente. Bueno. Oye, falto yo. Perdona. Que me deja. Bueno, pasamos a la segunda parte, por favor. Sí. Os habéis puesto súper seriotes, la verdad. Sí. Lo somos. Es que la peli esta lo merece. Por romper un poco la dinámica, pregunta de medio broma, medio en serio. La escena del piano, ¿os acordasteis de la escena de Vic de Robert Loggia y Tom Hanks? ¿Podría ser incluso un homenaje? Pues no me acordé, pero no me disgusta para nada, ¿eh? Bueno, ya he comentado yo que en realidad se supone que estaba planeado como un baile. Lo que pasa que Paul Newman dijo, mira, entre que bailo fatal y que yo ya tengo una edad... Y que creo que es conveniente homenajear a Vic, pues hagámoslo con el piano. Sí, correcto, seguro que fue así. Lo que os decía, hacer un poco el papel de marcar las diferencias con la novela gráfica. La novela gráfica está muy situada geográficamente, no sé dónde está, se llaman las Tri-Cities, pero bueno, da a entender que es una especie de ciudad satélite dependiente de Chicago, y el papel de la familia Rooney es como de lugartenientes de Capone
en las Tri-Cities. Y los apellidos, que esto es interesante, los apellidos en la novela gráfica son O'Sullivan, por Sullivan, la familia, o sea, subrayando un poco el carácter irlandés, que igualmente queda patente en la película, o sea que no hay mucha diferencia Sullivan que O'Sullivan. Y en cambio, en la familia de Paul Newman, no es Rooney, es Looney, con L. Esto es interesante porque Looney, por lo visto, significa lunático o tiene algún tipo de referencia, ¿no? a la palabra de estar locos, y entonces a Connor se le llama lunático Looney, y eso en la película sí que se pierde. Bueno, pues en realidad tiene sentido. Bueno, simplemente por curiosidad. Yo me he encontrado muchísima gente enamorada con esta película. En YouTube hay millones de vídeos, incluso hay uno que va visitando los sitios donde se ha rodado la película para ver cómo han cambiado. Casi todo es en Illinois y Chicago. Y es bastante interesante porque sí que es verdad que en esa parte de Estados Unidos se sigue manteniendo un poco esa arquitectura, que la verdad que cuanto menos es curiosa. Bueno, chavales, si os parece, vamos al segundo tercio. Bueno, el segundo tercio, como hemos comentado justo hace un ratito, sucede después de que Michael Sullivan pues le declare directamente la guerra a la que era su familia, a la familia Rooney, matando al mensajero, a este mensajero y tal, que ahí se vuelve a producir un poco el juego de mirada. Y en este comienzo del segundo tercio es el comienzo también del viaje padre-hijo, ¿no? Ellos realmente van huyendo o digamos el padre pretende dejar al hijo en perdición en casa de una tía suya, pero lo que sucede es que van primero a Chicago, donde Tom Hanks se va a ofrecer a Frank Nitti, esta mano derecha de Capone, para trabajar para ellos siempre y cuando miren para otro lado con algo que él tiene que hacer, ¿no? Que Frank Nitti le va a decir, bueno, ¿y qué es lo que tienes que hacer? Cuéntamelo. Y dice él, pues saldar cuenta. Y Chicago rechaza este ofrecimiento a pesar de que saben que Michael Sullivan pues es un personaje que sería una maravilla tenerlo entre sus filas, ¿no? A mí hay una cosa que me encanta de este comienzo de este segundo tercio, es ese traveling del coche entrando a Chicago. Sabréis de lo que hablo. Sí. Que es espectacular, con esa cámara enfocándolos a ellos dentro del coche y cómo la cámara va saliendo y ellos pasan por el puente y demás, ¿no? Parece que utilizaron como 180 coches de la época o una cosa así, o sea, en plan producción brutal, sí. Bueno, pues como hemos dicho, Stanley Tucci, Frank Nitti, rechaza esta ayuda. Vamos a saber además que los Rooney están escuchando este ofrecimiento, ¿vale? Que siguen siendo importantes para Chicago porque al final generan dinero. Entonces aquí es cuando se decide que la familia Rooney, y a pesar de que le cuesta mucho, aconsejados por Paul Nitti, pues oye, hay que contratar a un hitman, que va a ser el personaje de Jude Law, que como hemos dicho antes, pues se llama Harlan Maguire, y hay que acabar con Michael Sullivan, ¿no? Con Tom Hanks. Aquí hay una parte muy interesante y es que le preguntan, bueno, ¿y el niño? ¿Algún día será mayor, no? Y dice, no, he dicho que al niño no, porque al final es como su nieto y demás. Sin embargo, después veremos que cuando Frank Nitti llama a Jude Law, al personaje Jude Law, Frank Nitti no entiende de barcos y el niño va en el mismo saco, ¿no? Ya veremos con qué ardiz cinematográfico, con qué escena, porque es una maravilla, ¿no? Total, que ellos van a ir a perdición, como hemos dicho, que es una casa que es como de la familia, pero sin embargo, fruto del velatorio de su mujer y de su hijo pequeño, Jude Law van a saber dónde están y los va a interceptar en el típico diner de carretera interestatal. ¿Sabéis dónde os digo, no? Que es justo al lado de una carretera y tal. Sí, ¿quieres más café, cielo? Eso, me encantaría ir a un bar de esos. Exactamente, tarta de manzana y café a cholón. Y está muy chulo porque ahí van el personaje de Jude Law, que quiere matar a Michael Sullivan, y Michael Sullivan pues van a comer frente por frente, van a tener su primera conversación y un primer careo muy interesante. Sí, y ojo, perdona la interrupción porque en ese momento, no sé si os dais cuenta, Jude Law se echa azúcar como un petinto hasta que hace isla. Sí, totalmente. Hasta que hace islita, sí. Sí, es que es un personaje, el de Jude Law, que no lo hemos comentado, pero tiene los dientes amarillos, la uña larga, tiene una calva que es... se ve que su aspecto no le importa, incluso cuando se viste, lo veremos a lo largo de varias escenas, es un personaje que pretende caerte antipático solo por esa dejadez, ¿no? Total, que aquí Michael Sullivan consigue esquivar a Jude Law y consigue salir huyendo de ese diner con un pequeño ardiz y demás,
y decide entonces Michael Sullivan, oye tío, esta gente nos va a perseguir siempre y hay que pelear, o sea, tenemos que plantarles cara porque ya seguramente sepa que vamos a perdición y ni tú ni yo, hablando con su hijo, vamos a estar seguros, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir, digamos, que me pongan a Conor Rooney en bandeja, ¿no? Pues voy a robar a Capone. Al final, ¿qué le importa a Chicago? A Chicago lo que le importa es la guita. Vamos a empezar a atracar bancos, vamos a quitarle el dinero a Chicago hasta que Chicago prefiera perder a los Rooney como socios, ¿no? Bueno, aquí básicamente también te dan a entender como que Paul Nitti a Conor Rooney no le tiene respeto. Es el hijo de Paul Newman, es el hijo de John Rooney, pero se lo tiene que fumar de momento. Y aquí se produce una especie de confrontación donde está claro que en cuanto John Rooney no esté, pues el hijo va a caer porque es un cero a la izquierda, ¿no? Y todo esto va a derivar en una escena donde, oye, cuando estamos robando bancos y demás, llega un momento en que Chicago dice, tío, retirad el dinero de los bancos y vamos a intentar detener este sangrado, ¿no? ¿Y qué sucede? Que Tom Hanks dice, sí, pues voy a por el contable que ha retirado todo ese dinero. Y yendo a por el contable, que era un movimiento que estaba claro que iba a hacer, porque una vez que no había dinero en el banco, iba por el contable, entonces Jude Law sí que vuelve a saber dónde está, exactamente igual que cuando se lo encontró por primera vez en el dinner, y va por él, ¿no? Y aquí se produce una refriega muy interesante donde el contable muere y incluso Jude Law consigue herir a Michael Sullivan y huyendo terminan en una granja, ¿vale? Y aquí termina este segundo tercio de la película. Bueno, una pregunta. ¿A vosotros nos parece raro que el personaje de Jude Law, que... Bueno, yo he leído por ahí muchas teorías, como que personifica la muerte y tal, porque incluso una vez que... Bueno, no voy a hacer spoiler al final de la película y tal, como que él sigue su trabajo y, bueno, nos lo presentan como un personaje falto de empatía total, bueno, un personaje ido completamente, de hecho... Empieza a hacerle una foto a un cadáver que se supone que es su hobby y ve que el cadáver... No, es su profesión. Él dice que él es fotógrafo de muertos y que trabaja para la prensa y tal. Pero también hace referencia a que es su hobby, ¿eh? Hablando con Michael Sullivan le dice que es su hobby, pero que además... Ama su trabajo, como nosotros. Exactamente, Sí. exactamente. Y se ve como que en la primera escena mata a un personaje que ha sido apuñalado y tal. Sí. ¿A vosotros nos parece raro que se encuentre con el personaje de Michael Sullivan allí como ha dicho el señor Roquero, en el primerín, o sea, en un sitio perdido de la mano de Dios y que coincidan allí? Yo a lo mejor no me enteré de esa parte de la película. Él justo como que sabía que estaba allí. Sí, no, bueno, se supone que aparte de ser un sádico, ¿no? Que te lo presenta así, porque es curioso lo del personaje de Maguire, ¿no? De Jude Law, porque realmente es claramente la némesis de Mike Sullivan, ¿vale? A ver, es que lo curioso de la peli es que a Tom Hanks te lo presenta como, pues eso, un padre, ¿no? Que está salvando a los hijos y tal, aunque realmente es un asesino, o sea, es que realmente es pues el Luca Brasi de Corleone, pues aquí es el mismo del Connor, ¿no? Pero tú nunca tienes esa sensación a lo largo de la peli, ¿no? Lo ves ahí como un tío que hace lo que tiene que hacer porque está con remordimiento y tal. Entonces la otra cara de la moneda, ¿vale? De lo que realmente en el día a día de Mike Sullivan es el Jude Law, ¿vale? Lo que pasa es que en lugar de ser un padre de familia, el tío es un sádico, que le gusta hacer fotos a los muertos y tal, pero es un asesino igual que el otro, ¿de acuerdo? Entonces yo entiendo que al ser un profesional, el tío iría detrás de ello y sabría dónde estaba. Sí, ¿no? un rastreo, digamos. Claro, exacto. De hecho, esa escena que habláis de la cafetería es nuevamente un poco el juego de espejos que os he comentado antes, ¿no? Se está viendo por un lado dos personajes que son claramente iguales, que son dos asesinos, porque es lo que son los dos, pero ves las dos caras, ¿no? A uno intentando salvar al hijo y a huir, y al otro que realmente como lo que hace en el día a día Tom Hanks, ¿no? ¿Vale? A mí, ya te digo, yo este segundo tercio simplemente, y perdón, pero es que esta peli merece un poco que me ponga un poco más friki de cine, ¿no? Hay dos cosas que me encantan. La primera, como has dicho tú, ¿no? Cuando llegan a Chicago, la entrada es brutal. Hay un plano justo antes de entrar en el edificio de Al Capone. Es un plano contrapicado, ¿no? Que realmente se ve a Tom Hanks mirando el edificio hacia arriba, que, bueno, para mí quiere referenciar un poco a lo que se va a enfrentar Tom Hanks,
¿vale? Tom Hanks se va a enfrentar contra toda la organización de Al Capone. Le van a decir, mira, tú no puedes matar a este, y el tío dice, a mí me la pela, yo voy a matar, ¿no? Voy a matar a esto, ¿no? Entonces te quedas un poco como ante todo lo que se va a enfrentar a él, ¿no? Yo creo que la peli aquí también da un giro, porque pasa en el momento en el que se dice, mira, yo me voy a dedicar a vengarme, la peli se pone un poco como una road movie, ¿vale? Con ese plano... Sí, un poco Bonnie and Clyde, ¿no? Claro. Sí, viaje de pirados. Sí. Colega, ¿dónde está mi coche? Sí. No, el padre y el hijo los dos solos, intentando sobrevivir, pues eso, Bonnie and Clyde, atracando banco y... A mí esa parte me saca una sonrisa, ¿eh? Toda la parte donde Claro. el niño en cada atraco no termina de dar con dejar el coche como corresponde para recoger al padre en la salida del banco y demás, como conductor, el niño como conductor con 12 años, a mí me saca una sonrisa cada vez que... Y es Claro. difícil, ¿eh? En este tipo de pelis, ¿eh? Y es complicado, pero es lo que te digo, se va viendo el viaje del niño, ¿no? Desde la inocencia hasta la madurez. El niño ya de repente era un inocente, se está metiendo, ahora está con el padre atracando bancos, la relación entre el padre y el hijo mejora. En una conversación le dice el hijo a Michael Sullivan, a Tom Hanks, le dice, oye, parecía que querías más al otro hijo que a mí. Dice, no, es que yo me veo reflejado en ti, yo no quiero que seas esto, ¿vale? Entonces parece que la relación entre padre e hijo como que mejora, ¿vale? Es decir, como que del mal del principio va evolucionando hacia un bien. Me sorprende también que Perdición es un poco como era, y perdón por seguirlo, como en Postman, ¿no? Saint Rose, ¿no? Saint Rose, no había caído, pero muy bien traído. Bueno, es como la esperanza, ¿no? La salvación. Vamos a ir allí, nos vamos a salvar y todo. Pero ¿quién se muda a un sitio que se llama Perdición, tío? Claro, O sea, es que con ese nombre tú dices, yo ese sitio no voy en mi vida. No, pero es una ironía, ¿no? Que sea Perdición el nombre de la esperanza, ¿no? Realmente, ¿no? Y la escena donde el tiroteo, ¿no? De Maguire con Tom Hanks también es una escena brutal. Está muy guapa. De hecho, la escena que tú comentas es un poco posterior, esa que comentas de padre e hijo, pero se produce una muy parecida, que es cuando están cenando juntos y le dice, oye, ¿cuándo me darán mi parte, no? Y le dice el padre, bueno, ¿y cuánto quieres? Pues $200. Y dice, hecho. Y le dice, él se sonríe primero porque va a recibir $200 y de repente se lo piensa y dice, he pedido poco, y le dice, nunca lo sabrás, ¿no? Ya se va viendo que hay un poco una complicidad, ¿no? Pero bueno, la que tú comentabas se va a producir justo después, cuando él se recupere del balazo que se ha llevado de Maguire en la granja, ¿vale? Pero bueno, digamos que todo esto termina en la granja y termina con él postrado en la cama, y hasta aquí, digamos, todo lo que ha tenido que ver con atracar bancos y forzar al contable y demás, que era todo un poco la misma estrategia de este sangrado económico a la organización de Capone para que ponga en la balanza a los Rooney, ¿no? Junto con el dinero, ¿no? ¿Qué más cositas? Aquí ya estamos pasando de invierno a primavera, ¿vale? Ya se está viendo también el cambio en la línea temporal, un poco a raíz de lo que estoy comentando, ¿no? De la relación paterno-filial. También se pasa de una relación de invierno muy fría entre el padre y el hijo a la primavera más cálida entre los dos, ¿vale? Muy bonito ese símil. Sí, muy friki, muy de cine, ¿sabes? Pero bueno, la peli se lo merece. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ernesto, Juan, ¿más cositas de esta parte? No, en realidad estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Me sigue quedando la duda de cómo se encuentran el personaje de Jude Law y de Tom Hanks allí en el... Bueno, tampoco es que sea una cosa muy importante, ¿no? Quiero decir, al final... No, ya, sí, bueno, es por sacarle un pero a una película espectacular. Bueno, ya me parece que es el personaje de Stanley Tucci en la película, que dice como que este asesino que han contratado para matar a Michael Sullivan como que tiene un don especial, ¿no? Para encontrar y matar gente. Supongo que con eso se cierra y... Yo me quedo con dos cositas. En esa conversación que tú precisamente mencionas, que Frank Nitti está hablando y tú lo sabes porque que está al otro lado del teléfono, y es Jude Law quien está tomando nota de a quién se tiene que cargar, ¿no? Le dice, mira, no lo conozco, pero conozco su trabajo, ¿no? Refiriéndose a Michael Sullivan. Y después le dice, sí, un niño, y dice, ¿de qué edad? Y apunta un 12, y después le dicen algo, y sobre el 1 termina de hacer una cara con los típicos ojos en cruz y la boca hacia abajo, ¿no? Con el gesto torcido de que el niño también es un objetivo, ¿vale? Va a entrar dentro de ese paquete de $1.600 y se lo va a cargar a los dos. Esto, digamos, Frank Nitti contra la orden directa, digamos, que había dado el señor John Rooney de que no lo matasen, ¿no? Está claro que, bueno, pues al final Frank Nitti, ¿no? Y entiende que este chaval pues va a crecer algún día, ¿no? Y después otra escena que me gustó mucho es la del contable,
cómo cuando está entrando el sonido del telégrafo en la bolsa, eso se pisa, digamos, con el pitido que está dando en el coche el niño que está avisando de que llega Maguire y está intentando avisar a su padre para que sepa su padre que está en peligro, ¿no? Me parece una escena que tú estás en ese estrés, lo estás viviendo, estás escuchando el pitido, está tal, y el sonido, que de hecho estuvo nominado, todos estos efectos estuvieron nominados al Oscar, te mantiene un poco intranquilo, ¿no? Tú quieres que él escuche el pitido, ¿no? Que se entere, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el sonido es parte importante dentro de la película. Luego en la tercera parte comentaremos en la otra escena que hay bajo la lluvia y tal, donde el sonido es muy importante en esa escena, que sí, brutal. Para darnos el trasfondo que le quiere dar Sam Mendes, o la importancia que le quiere dar a cada momento, ¿no? Bueno, pues si os parece, dejamos a Michael Sullivan, al bueno de Tom, curándose de esa herida de bala que ha recibido huyendo de Maguire y de la escena con el contable, y hacemos un paroncito antes de meternos con el tercer y último tercio, ¿vale? Venga, vale, perfecto. Bueno, y habíamos dejado a Michael herido, recuperándose la granja, y es curioso porque después de que se produzca la escena con el contable, él logra escapar de allí, que es donde se lleva este balazo, pero se lleva los libros de contabilidad. Ahí va a descubrir que efectivamente Conor Rooney es quien está robando a su padre. ¿Y qué hace? Pues con su buen escroto vuelve para decírselo y decirle, oye, en una escena brutal en la iglesia, rodeado de gente, tenemos que hablar, es tu hijo quien está metiendo mano y debía dinero a nombre de personas muertas, ¿no? Pero el padre al final, ¿qué le dice? Sí, tío, pero es que me estás pidiendo que te pongas, o sea, que te dé la llave de la habitación de mi hijo para que te lo carguen, ¿no? Sí. Total, bueno, se da cuenta de alguna forma de que, mira, el padre no va a entregarle al hijo, y él al final pues quiere consumar una venganza clásica, y casi por misericordia entiende que antes tiene que morir el padre, que es de alguna forma su padre, el señor Rooney, para que sea accesible su hijo, ¿no? Sin el padre pues ya no hay hijo, que además es un poco misericordia también, ¿no? Porque al final el padre no va a ver morir al hijo, y aquí se produce una escena que yo creo que aquí pues ahora nos pararemos un poquito, que es el tiroteo con la Thompson en esta salida del O'Neill lluviosa, donde Paul Newman está rodeado de todos sus guardaespaldas y está cayendo una brutal, y es daros cuenta de que es una escena donde no hay sonido. Sí. Tú solo ves la imagen de la Thompson brillar y de todos caer, y bueno, no hay sonido salvo las balas que van a matar a Paul Newman, ¿no? Esas sí se escuchan, ¿no? Que es brutal, ¿no? Y veis que además le cuesta matar al que ha sido como su padre, ¿no? Que son esos últimos disparos que sí se escuchan, y ves que él pone una cara que es jodida antes de matar a Paul Newman, ¿no? Que antes comentaba Vin fuera de micro que fue su última... no sé si lo comentaba... Bueno, ahora a lo mejor lo comenta Juan, ¿no? Sí, bueno, básicamente no, solo decir que un amigo común de nosotros cuatro, amigo común del mono número 13, Manu, cuando le dije que la siguiente película que íbamos a hacer era Camino a la Perdición, dijo, ojo, última película de Paul Newman, dato que yo no sabía, así que hay que dar detalle de clase desde la audiencia. Muy bien, fenomenal. Bueno, el padre pues está fuera de juego, y entonces Chicago va a entregar al hijo, ¿no? A Rooney hijo, a manos del personaje de Tom Hanks, ¿no? De Michael Sullivan, ¿no? Ya sabemos cómo va a suceder. Él al final va a volver a ese hotel, que ya no me acuerdo cómo se llama, si se llama Excelsior o cómo leche se llama. El Lexington, Lexington, efectivamente, que además es un hotel clásico. Que exacto, que es un dato histórico porque era donde Capone tenía su sede, digamos, su cuartel general, tenía incluso una planta reservada para él. Entera para él, sí. Total, que al final el hijo va a morir en la bañera a mano de Tom Hanks, y ellos llegan a perdición al final a casa de tía Sara, pero por alguna razón
el personaje de Jude Law, este hitman con esta pinta tan asquerosilla, pues no entiende como que el contrato esté cancelado, ¿no? Y entonces lo va a estar esperando allí, que era un sitio donde ya sabía, a raíz de una escena que hemos comentado antes, el velatorio de la mujer de Sullivan y su hijo pequeño, que iban a ir, ¿no? Y en perdición lo está esperando y le pega un tiro, ¿no? Incluso saca la cámara para recrearse en esa escena y demás. Decía Ernesto que era un tío que no tenía empatía de ningún tipo, ¿no? Y disfrutaba incluso con ello y demás. Aquí va a aparecer Michael Sullivan Jr. con una pistola, pero va a ser incapaz de disparar. Y Tom Hanks, moribundo, va a conseguir acabar con este hitman, con el personaje de Jude Law, ¿no? En una escena brutal, y el hijo le dice: no he podido hacerlo, y el padre dice: lo sé, y se sonríe como diciendo: al final no eras tan como yo me creía, ¿no? Sí. Lo cual termina un poco de acercarlo aún más en ese último momento. Aquí hay una parte un poco raruna en la muerte de Jude Law, que se produce como una especie de cámara lenta desenfocada rara, y este niño, que ya sabe conducir, vuelve a la granja donde se han estado recuperando y demás, que es una granja con 2 personas mayores y demás que se han portado muy bien con ello y tal, y parece que va a crecer allí, ¿no? Este sería, digamos, un poco el final de la película, ¿no? ¿Qué me comentáis de este brutal tercer acto? Me gustaría dar pie a una escena bastante importante que creo que te ha saltado, o he estado yo un poco despistado, no lo descartemos, que es cuando matan a Connor, que fuera de micro Bing y Ernesto estaban comentando unas cosas interesantes. No sé, Ernie, ¿qué decías tú de que te había sorprendido de la escena donde ejecutan a Connor? Sí, pues como hemos comentado antes, o yo por lo menos lo he hecho, de este tipo de películas de gángster y tal, que yo, por ejemplo, cuando la vi por primera vez pensaba que iba a ser más violenta, y creo que incluso en esta película, que hay escenas que es obvio que son violentas, sí que es verdad que cuando Michael Sullivan mata a una serie de personajes, antes ha comentado Bing, cuando mata al personaje de Paul Newman, por ejemplo, la cámara se queda estática mirando la cara de Tom Hanks. En El mensajero que mandan al principio de la película para darle dinero y que se quite de en medio, tampoco sale en cámara. Luego, no es una violencia completamente explícita, sí que es verdad que en otros momentos sí aparece, pero no es la típica película de venganza que te está dando una escena donde el bueno de la película destruye de una manera brutal al malo y tal, y te da una especie de sensación. Tú no te sientes reconfortado por la manera en que mata a este malvado que se ha cargado a toda su familia, que le ha destrozado la vida, etcétera. No te está dando esa recompensa. Lo que hace es simplemente poner la cámara en Tom Hanks, que le pega un tiro entrando en la habitación cuando el personaje de Daniel Craig está en la bañera, y luego Sam Mendes hace un giro maestro, porque lo que te da es la imagen a través de un espejo del personaje de Connor sangrando, pero no te da esa satisfacción. Entonces a mí me parece un tanto curioso que en una película que se trata básicamente de una venganza, no te da la satisfacción de ver cómo el bueno mata al malo de una manera totalmente... Porque hay muchos grises, ¿no? Son todos personajes un poco grises. Además, antes ha comentado Vin también fuera de micro que tú sabes que el personaje de Michael Sullivan y de Michael Sullivan Jr., los dos se sienten culpables por todo lo que está sucediendo, ¿no? Decía él que el personaje de Tom Hanks por la vida que llevaba, y el del personaje de su hijo por haber estado escondido en el coche, ¿no? Lo que ha terminado de catalizar todo esto, ¿no? Entonces, todo el mundo... Hay una atmósfera un poco de esos grises, ¿no? Que también se ven un poco en la foto, ¿no? Por totalmente. Eso no es la típica peli donde tú te vayas a llevar, digamos, esa... Sí, totalmente. Como hemos dicho antes, el personaje de Tom Hanks, aunque se dedica a lo que se dedica, él no se siente orgulloso ni se acerca, ni muchísimo menos, al antagonista que hemos hablado del personaje de Jude Law. Y de hecho, en la escena donde mata a Paul Newman, que como acabamos de decir no sale en cámara, si os fijáis justo después aparecen en los edificios una serie gente de... mirando, Sí, aparecen una serie de figuras que todas están
con un trasfondo blanco, mirándolo a él, como juzgándolo, como nosotros estamos en la luz, nosotros no nos dedicamos a esto y fíjate tú a lo que has llegado. Y Tom Hanks pone una cara como diciendo, yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero tengo que hacerlo. Y yo creo que ese es el camino a la perdición precisamente que hace el personaje durante toda la película, que incluso él sabiendo que lo que hace está mal, tiene que hacerlo. Sí. Y que tema ir al infierno, ¿eh? Que eso no hay que olvidarlo, ¿eh? Sí, claro, son católicos. En unos personajes, claro, unos personajes con esa fe, ¿no? Como eran los irlandeses, ¿no? Vin, cuéntame. Nada, que hay varias cosas bastante reseñables, ¿no? Por ejemplo, el encuentro en el sótano de la iglesia, ¿no? Con el padre entre Tom Hanks y Paul Newman, ¿no? Su padre adoptivo. Realmente Paul Newman le dice a Tom Hanks lo mismo que le dijo antes Frank Nitti, como diciendo, mira tío, déjalo, no va a poder con nosotros. O sea, déjalo, es que no va a poder con nosotros. Y ahí es donde Tom Hanks, como te he dicho antes, señor Rockero, dice, mira, la única forma que yo tengo de terminar esto es matar al padre y al hijo, ¿no? Luego la escena de cómo matan a Paul Newman es brutal, es tremenda. Es la segunda escena con la lluvia tremenda, que recuerda un poco al inicio de toda la película, ¿vale? Ya no está indicando el final de toda la película, el inicio es con la lluvia y el niño como ve como el padre mata a hijo y lo que desencadena todo esto, y ya una vez ya mata a Paul Newman, exactamente escenas calcadas, ¿vale? Con lluvia también, dices, mira, ya no vamos hacia el final, ¿no? En relación un poco a lo que habéis dicho del tema blanco, a mí me llama mucho la atención. Es una fricada de cine, ¿vale? Pero el tema blanco siempre está aquí en la película sorprendente, ¿no? El color de pureza y todo, pero siempre está asociado a la muerte, ¿vale? Empieza con la nieve en el funeral, ¿de acuerdo? Cuando matan a Daniel Craig, es todo blanco, ¿de acuerdo? En esa escena solo se ve el rojo cuando se ve el espejo, y cuando matan también a Tom Hanks, lo matan también en un salón blanco, ¿de acuerdo? Y solo se ve lo rojo de la sangre del tiro, ¿no? Entonces, bastante curioso, ¿no? También cómo hace todo esto. En este tercio también lo que se ve es el fin del viaje del niño, ¿no? El niño ha terminado, pues oye, de ser inocente, verse en toda esta situación, y al final, pues bueno, cómo se transforma en adulto y porque se queda solo en el mundo. O sea, su familia ha muerto, ¿de acuerdo? Ha desaparecido, ¿no? De hecho, hay un tema también bastante cinéfilo, un poco de cine, que es cómo se ve como Tom Hanks, ya en perdición en la casa, antes de que Jude Law le pegue un par de tiros, está mirando a su hijo con el perro, ¿de acuerdo? Y se ve como él recibe los tiros y está cayendo, medio muerto, y en la ventana de frente se ve reflejado al niño, ¿no? Sí. Como diciendo, oye, pues mira, ya estamos separados, ¿no? Yo me estoy muriendo y tú vas a seguir viviendo, ¿no? Y eso se culmina efectivamente con cómo el niño no es capaz de matar. Por eso digo yo que la peli, realmente el protagonista es el niño, ¿no? Que va todo el viaje a través suya, ¿no? Y todo se va viendo a través de los ojos. De hecho, él no es capaz de matar a Jude Law y no se ve como el padre, como Tom Hanks mata a Jude Law, lo ve el niño, ¿no? Lo mismo sucede cuando está el tiroteo. Sí, todo está desde la perspectiva de los ojos del crío. Y en relación a la muerte, lo que hablaba Ernesto, totalmente de acuerdo. Realmente lo único que se ve morir aquí es a Tom Hanks. A todos los demás se lo tiene que imaginar el espectador. Y ¿sabes por qué yo creo que lo hacen así? Por lo que te digo, ¿no? Porque en ningún momento la peli no te da la sensación de que Tom Hanks, que vuelvo a insistir, es un sicario. Es un tío que mata gente. Pero nunca te lo muestra, ¿sabes? Se ve su cara, cómo pega los tiros, pero no se ve realmente cómo lo mata, ¿sabes? ¿Por qué? Para ver esa imagen del padre realmente que está protegiendo al niño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí realmente me parece muy bien hecha por Sam Mendes toda la película. Sí, es descomunal. Yo simplemente resaltar el uso del sonido, tanto, bueno, ya lo ha dicho el señor Rockero en la muerte de Paul Newman, que se escucha en la banda sonora de fondo, se omite cualquier otro tipo de sonido, excepto cuando él dispara su Thompson contra el personaje de Paul Newman, en un acto como que pareciese un grito, ¿no? De, bueno, ya he terminado, y un grito de desestresar al personaje, sí, de haber encontrado la venganza, o en cierta manera la venganza que él buscaba. Y luego en la última escena, cuando el personaje de Jude Law le pega los tiros a
a Tom Hanks. Y saca la cámara, para hacerle una foto. Sí, yo no sé si recordáis bien la película, pero toda esa escena, el sonido de fondo es el del mar. O sea, es una escena como que te intenta dar tranquilidad. Yo creo que ahí, desde el punto de vista del personaje de Tom Hanks, como que él ya ha llegado al final de su venganza, él ya no tiene nada más por lo que luchar, nada más que por su hijo. Y aún así se da cuenta de que su hijo no es como él. Y me parece una utilización del sonido absolutamente maravillosa. Fenomenal. Oye, Juan, ¿qué opinas? Bueno, yo me había reservado no tanto comentar esta parte final de la película, porque poco tengo que añadir a todo a lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo, e incluso vosotros que veis el cine de una manera más, iba a decir más profesional, pero probablemente lo sea, porque bueno, sois más aficionados a ese nivel técnico que yo, pues me habéis hecho descubrir cosas que yo no había caído. Entonces si me permitís esta última parte, quería, pues eso, de lo que os comenté al principio, subrayar un poco las diferencias que tiene con la obra de Max Collins, con la novela gráfica, que no olvidemos que es la que inspira la película. Entonces quería deciros, por ejemplo, lo hemos comentado varias veces, el tema de la Iglesia Católica, creo que principalmente ha sido Bing el que ha insistido en ello. Eso sí que está presente mucho en la novela gráfica, más os diría que incluso en la película. Porque este hombre, todos son muy creyentes, y el personaje de Tom Hanks en la novela gráfica, cada vez que mata a alguien, busca una iglesia católica, se confiesa y enciende unas velas por las personas, o sea, una vela por cada una de las personas que ha matado. Pero lo interesante es que, y creo que en la película aparece una vez, es que a su hijo siempre le dice muchas veces durante la novela gráfica: si a mí me pasa algo, si yo muero, busca una iglesia, pero no una iglesia católica, busca una iglesia protestante, preguntas por el reverendo no sé quién. Sí, y no vayas al otro. Eso aparece una vez en la película, sí. Yo interpreto que la película te da a entender, y la novela gráfica, que la iglesia católica, con esta relación que tiene con los irlandeses y con la mafia irlandesa, de alguna manera está también en el ajo. Claro, entonces, si tú te refugias en una iglesia católica, de alguna manera se enterarán estos y te buscarán, así que busca una iglesia protestante. Totalmente. Es interesante lo que comentas, porque con lo que yo he dicho antes de estas figuras, cuando él mata al personaje de Paul Newman y tal, que están en un fondo blanco, yo he leído por ahí alguna teoría que es como que el personaje piensa que hay ángeles o gente en otra dimensión que lo está juzgando por matar a su padre, básicamente. Toma ya. Sí, eso es lo que he leído. Yo no he llegado a esa conclusión, pero es interesante lo que está diciendo Juan, claro. Tiene lógica. Voy a decir luego una cosa que al hilo de esta última intervención de Ernesto vais a decir: ostras, pues no estaba desencaminado para nada. Perdona, que no sé si te he cortado. No sé si habéis terminado o queréis seguir. Lo digo porque habrá que hacer conclusiones también. Vale, no, pues perdonar. Es solo comentaros las grandes diferencias que tiene con respecto a la novela gráfica, ¿vale? Por reivindicar también un poco la obra del cómic. Yo creo que la película en general, el personaje de Paul Newman está mucho más blanqueado, o sea, que queda mucho mejor en cuanto a ética que en el cómic. ¿Por qué? Porque realmente en la película da a entender que todo es una jugada de Connor. Por ejemplo, la película da a entender que la trampa inicial, donde mandan con la carta para que mata a O'Sullivan y tus deudas serán perdonadas, la película da a entender que es solo cosa del hijo, pero en el cómic es cosa de los dos. O sea, en todo momento, en el cómic, el Paul Newman y Daniel Craig están mucho más alineados que en la película. Y de hecho, el personaje de Paul Newman, que es central prácticamente, bueno, central a lo mejor no, pero muy importante en la película, en el cómic tiene mucha menos importancia, y hay un momento que incluso desaparece de la ecuación. ¿Por qué? Porque lo que hace el personaje de Tom Hanks es quedar con Elliot Ness, que es un personaje que aparece en el cómic, y le entrega una serie de pruebas documentales para que arresten a Paul Newman. Y entonces en el cómic, a mitad del cómic, Paul Newman es arrestado y prácticamente, o sea, aparece ya mucho menos. Claro. Okay. Y luego otra cosa que seguro que os va a sorprender es Jude Law. Jude Law es un personaje totalmente invent. Maguire no aparece para nada. Claro. Pero eso en la novela gráfica. Lo que sí aparece es dos cazarrecompensas. Antes os decía que hay una segunda parte que completa huecos de la primera, y es en esa segunda parte donde presentan a dos cazarrecompensas que le llaman los Jack, que hacen el papel de perseguir, contratado por Capone y por Frank Nitti, de perseguir a
a los protagonistas. Y bueno, de hecho lo que quería comentaros es que el cambio, la voz en off, todo lo que en la película es la voz en off del hijo, en el cómic el hijo es un escritor que luego ha hecho obras de éxito, digamos, novelas centradas en el crimen de la ley seca, y entonces una de sus grandes novelas es la historia de su padre, que por cierto, esto también es importante y aquí es donde entra lo que decía antes de que la intervención de Ernesto no anda desencaminada. La novela de éxito del hijo sobre la vida del padre se llama El Ángel de la Muerte, porque es el mote, el sobrenombre que tiene el personaje de Tom Hanks. O sea, todo el mundo conoce a Tom Hanks como el Ángel de la Muerte, y de hecho cada vez que entra y va a matar a alguien, los que van asesinados dicen: ostras, el ángel, estamos perdidos, no hay nada que hacer, porque le reconocen como el gran sicario que es. Y volviendo un poco, retomando, que esto yo creo que le va a gustar al señor Roquero, retomando un poco la historia de los dos personajes cazarrecompensas que hacen el papel de Maguire en la novela gráfica, los Jacks, el hijo consigue reconstruir la historia, porque claro, el hijo es el perseguido, con lo cual te podrías preguntar cómo sabe el hijo todo lo que están haciendo los dos Jacks mientras les persiguen. Y es que hay una serie de revistas que luego se publican, se supone, contando la historia de estos cazarrecompensas, y se llama esta revista True Detective, que decía el señor Roquero porque sé que es un gran seguidor. Y de hecho es curioso porque en el cómic la historia de los dos Jacks se cuenta en True Detective, y luego hay una adaptación que se llama Detective Comics, que no deja de ser un guiño a la DC primigenia, claro, porque no olvidemos que esta novela gráfica está publicada en DC, donde cuenta la historia de estos dos cazarrecompensas. Y creo que aquí acabo con mi mini chapita con las grandes diferencias. Pues súper interesante me ha parecido, la verdad. Perdón, señor Roquero, lo último. De hecho, precisamente por ese tipo de cuestiones que tú has dicho, de diferencias de la novela gráfica con la película, yo creo que la adaptación que se ha hecho es brutal. O sea, es que ha quedado súper bien, precisamente porque mantiene un poco la esencia de la novela gráfica, pero con todo, ya te digo, más al servicio de la película. O sea, realmente la adaptación es tan buena porque han dicho: mira, yo pongo por delante el tema del cine que el tema de la novela, ¿vale? Si tú dices que está bien condensada cinematográficamente. Brutal. Pero brutal. Sí, probablemente es un acierto lo que habéis dicho de que sacar a Al Capone o a Elliot Ness en la película hubiera de alguna manera eclipsado, ¿no? Que te fijas más en ellos, claro, que en la historia que quieres contar. O sea que probablemente sea un acierto no sacar ni a Elliot Ness ni a Al Capone. Estupendo. Oye, pues ya muy rapidito, una conclusión, pues que no vamos a las 2 horas de chapa. Y claro, son miles de oyentes los que tenemos en juego. Yo propongo una pequeña reseña aunque ya hemos hablado un poco de qué nos parece, a modo de conclusión, pero cortita, con la escena y la puntuación, ¿vale? Pero todo cortito, no me os paséis mucho. ¿Quién quiere empezar? A ver. Bueno, venga, me lanzo yo, lo más corto posible. Para mí, ya he pegado la chapa mucho a lo largo del programa, ya lo he dicho, me parece brutal. Creo que Sam Mendes hace una peli impresionante, tiene un gran control, ¿no?, de todo el tema cinematográfico. La adaptación creo que es soberbia, las actuaciones también son tremendas, y creo que realmente una peli que no puede dejar indiferente a nadie, ¿no? Aunque quizá es menos sangrienta o menos de gáster de lo que te puede imaginar, ¿no?, al principio, ¿no?, cuando uno lo ve, ¿no? Quizá uno se esperaba un poco más sangre, tipo Lo Intocable de Leone al ver el tema, ¿no? Para mí, mi escena favorita es la muerte de Paul Newman. Es una escena clave que ya no lleva al final. Y yo, en relación al tema de puntuación, pues eso, un 8,5 tranquilamente. Muy bien. Oye, pues es una muy buena puntuación. Y bueno, pues Ernesto, lánzate un poquito. A ver, yo me quedaría con la escena que hemos comentado antes, cuando el niño se cuela dentro del coche del padre para ver a qué se dedica, y ese plano en vista de primera persona a través de la rendija, ver cómo su padre mata a otras 2 personas y tal. Yo me quedaría con esa escena. Y en cuanto a nota, a mí me parece un peliculón. No es una película que me encante en el sentido de que yo sé que cada cierto tiempo voy a ir a revisionarla, sino que sé que está ahí, que es un peliculón. A mí me ha impactado verla otra vez. Creo que cuando la vi por primera vez quizá no era lo suficientemente maduro para entender todo el trasfondo que tenía, pero a mí me ha encantado. La pongo como peliculón, pero no me encanta. Muy bien, coño, está fenomenal. Oye, pues yo me alegro de que al final esto sirva también para eso, tío, para revisitar una película y que se pueda uno, oye, ver si ha cambiado con
con el tiempo. Juan, estoy deseando escucharte, tío, tú que además has leído la novela. Vale, pues de hecho, luego voy a intentar ser muy breve para que luego me dejes en 2 minutos contar la última novela gráfica, la de 2011, ¿vale? La de Regreso a Perdición. Venga, pero ¿por qué eres tú? Sí, yo lo sé. A ver, la escena favorita, empiezo por ahí, la habéis comentado también, la de la entrada a Chicago. Y os voy a contar una pequeña anécdota. La estaba viendo con mi pareja y me dice, oye, eso es un croma. Efectivamente, ahí el croma me estaba cantando un poco, pero justo en ese momento inicia el traveling y no sé muy bien cómo hace la transición del croma desde el interior del coche al traveling de esta entrada en Chicago después del puente tan espectacular, que luego efectivamente la desarrollan un poquito en los extras del DVD explicando el tema de la arquitectura de la Chicago actual que comentaba antes Ernesto, y la verdad que esa escena me ha encantado. Ahora bien, la película, si os soy sincero, un pelín decepcionado por el efecto hype que tanto nos pasa, ¿no? O sea, me habéis hablado también de ella, no sé si es porque ha sido ver la novela gráfica y tal, y entonces he estado más atento a las diferencias ahí, no sé muy bien explicar por qué, pero no estoy tan entusiasmado como vosotros, a pesar de que el rato estupendo que acabamos de pasar grabando y que lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, mi nota va a ser un 7. Muy bien. Bueno, pues venga, yo muy rapidito, yo me voy a quedar, la verdad es que había elegido escenas que son todo escenones, además, curiosamente, son escenas donde la fotografía es casi la parte principal, ¿no? Yo me voy a quedar con la conversación entre Tom Hanks y Tyler Hoechlin, ¿no? Su hijo, que al final es un poco de lo que va la película, de la relación entre padre e hijo, donde el niño por primera vez pues le dice al padre que si quería más a Peter, al hermano pequeño, y se produce un acercamiento que termina en un abrazo y tal. Me parece que coño, para Tyler, para este actor tan pequeño, le mantiene el mano a mano a Tom Hanks muy bien, que te puede gustar más o menos un papel de este tipo, pero todo el mundo sabe que es un mastodonte. Quiero decir que a mí es una escena que sí que me conmueve y para mí cierra un poco esa evolución de la relación y me gusta mucho, ¿no? Para mí la película, como para mí, es un 8,5 y bueno, y la verdad es que a mí es que este tipo de cine me encanta. Así que, en fin, algún día ojalá podamos hacer algo parecido al Padrino o cualquier cosa así, ya terminamos de dar una chapa salvaje y con eso que nos cierren el programa. Por favor. Y yo, Juan, tú dirás. Nada, bueno, básicamente solo contaros que como os decía, la segunda novela gráfica, que en realidad es tercera, aunque la edición de Panini Noir es la segunda, Regreso a Perdición de 2011, y básicamente nos cuenta la historia del nieto de Tom Hanks, o sea, del hijo del niño de la película, que es un veterano de la guerra de Vietnam, un héroe de guerra, que esto es curioso porque cuentan que en la película creo que aparece que Tom Hanks es un héroe o un veterano de la Primera Guerra Mundial, y en el cómic, en este último cómic, no solo el nieto es héroe de la guerra de Vietnam, sino que el padre, el niño de esta película, es héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y ahí vuelvo un poco a los homenajes absurdos de Vic, pues me recordó un poco a Forrest Gump, ¿no? Que toda su familia había sido héroe en alguna guerra de Estados Unidos, pues aquí ocurre, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra de Vietnam. Bueno, y básicamente después de la Guerra de Vietnam lo contrata los federales y el Departamento de Justicia para ser una especie de sicario un poco fuera de la ley, ejecutando gente que desde el gobierno, digamos, de una manera limpia no pueden enfrentar, y entonces deciden ejecutar, ¿no? Y bueno, pues la historia es las Black Ops. Sí, ¿no? Efectivamente, en territorio americano, y está bien también, o sea, se reconoce perfectamente el estilo de Max Allan Collins, y yo como lo he leído, pues continuando la primera, pues hay cierta solución de continuidad leyendo las dos novelas, así que si os acercáis, muy muy recomendable también. Bueno, yo creo que si se acercan también al programa, pues pueden dejar el Orfidal, porque esto nos ha dejado ya. Sí. En fin, oye, es importante que no se nos olvide, familia, el temazo de Discovery sin derechos de autor de Scott Buckley, que estaba en los descansos, lo habréis escuchado. Between Humans and Dragons es nuestra música de intro de Stephen Down. No le hemos pedido permiso, pero no hace falta, tampoco tiene derecho de autor. Y después está Philip Klein por ahí de fondo, que lo hace todo más o menos. Seguramente preferiría que estuviera Philip Klein,
Solo. Claro, solamente. Sí. Y nosotros muy de fondo. Oye, pues ya que estamos aquí, decir que bueno, que nos podéis escribir a el mono número 13 con números, el mono número 13 @gmail.com, y oírnos. No solo estamos en iVoox, estamos en todas las plataformas que se distribuyen desde Anchor, que es que ni me las sé, o sea, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, o sea, yo que sé, que vuestros padres os decían, no vas a ser nunca el primero en nada. Pues estáis a tiempo de ser el primero o la primera en oír el mono número 13 en Overcast, que no sé ni lo que es. Y también nos pueden proponer películas en el mail. Oye, pues mira, esa idea me gusta mucho, ¿eh? Fíjate tú. Pues sí, la verdad. Porque así por lo menos podemos echarle la culpa a alguien de lo que esté sucediendo. Oye, pues yo he hecho un rato estupendo con vosotros. A mí la peli me encantaba. Sabéis que os he arrastrado un poco en este caso, pero espero que lo hayáis pasado como yo. Pues igualmente, ya ves, encantado de hacer otro programa más, a ver si seguimos uno al mes por lo menos, sería Pues sí, buena idea. pretenderemos que así sea. Y bueno, con el apoyo que estamos teniendo desde Latinoamérica, esto va como un tiro, porque el otro día vi que había incluso un par de oyentes por ahí en México. Sí. 2. No tenía por qué ser gracioso. Más esto. concretamente, 2. Habría preferido dejarlo un poco en base en el aire. Gracias, Juan. Bueno, chavales, un placer. Ale, agur, bueno, un abrazo. Hasta luego. Brutal, esta sí ha sido chapa. All right.